Tu dinero en acción, episodio 64. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, pero que también cumple el tic de experiencias. Digamos que es un capítulo similar al que hicimos hace un par de semanas dedicado al foro MedCap, pero hoy vamos a hablar de empresas situadas un poquito más al norte. En el capítulo de hoy vamos a hablar de mi ruta visitando empresas de nuestra cartera en el Fondo Acción Global y algunas del radar en Londres y Estocolmo, visitando a algunos CEOs de compañías en las que invertimos y también acudiendo, a ver si lo digo bien, Handelsbanken Small and Mid Cap Seminar, creo que me ha salido a la primera, que es un evento de pequeñas y medianas compañías cotizadas en los países nórdicos que se celebra en el mes de junio anualmente, ya desde hace muchos años, en Estocolmo, un hotel donde acuden múltiples compañías a hacer presentaciones y también puedes solicitar reuniones one-to-one con ellas. Y aproveché también para visitar a otras compañías que, aunque no acudían al evento, al tener su sede en Estocolmo, pues pude hacer algunas visitas muy interesantes de la cartera. Así que voy a contaros esta ruta y voy a hacer paradas especiales en las compañías que más nos interesan o que me han parecido quizá más interesantes para la audiencia del podcast y para los partícipes del Fondo de Acción Global, porque en conjunto las compañías del fondo que hemos podido visitar en esa ruta semanal entre Londres y Estocolmo suponen un 20% de la cartera del fondo, así que ha sido una semana muy productiva. Entonces, yendo con ello, la primera parada fue en Londres. Yo tenía que hacer una ruta hacia Estocolmo en la cual pues o paras en Madrid o Barcelona, o una de las mejores paradas si miras la línea directa desde Galicia hasta Estocolmo, pues casi como que pasas por encima de Londres y resulta pues que hay bastantes vuelos que hacen escala o vuelos directos tanto desde Santiago como desde Coruña vía Londres, y desde Londres pues ya puedes volar a cualquier sitio. Hay muchos vuelos a Estocolmo, ¿no? Con lo cual, siendo una escala que me cuadraba muy bien desde Galicia sin pasar por Madrid o Barcelona, pues aprovechamos y dijimos, oye, pues ¿qué visitas tenía yo pendiente en Londres? Pues tenía que visitar a David Zicurel de Just Scientific y a Andrew Austin de Kistos Holdings, que son dos compañías importantes en la cartera. Ahora Kistos con un poquito menos de peso porque, como fui explicando aquí en diferentes capítulos, ya fuimos vendiendo algunas cuando estaban muy arriba, y ahora pues con el recorte del gas y demás, pues Kistos está más baja, tiene un peso pues más en la línea de lo que fue inicialmente, en la línea del 1-2% de semilla, pero ya Scientific es un 4 y pico, con lo cual entre las dos la parada de Londres ya era más de un 6% de la cartera, ¿no? Y además, como comentaré ahora, son dos asignadores de capital extraordinarios que están haciendo un compound, como dice el título del episodio, que está haciendo pues durante los últimos años. Ya Scientific hablamos prácticamente 20 años, como ahora comentaré, y en el caso de Kistos, aunque la compañía reciente es del año 2020, en su etapa anterior ya venía desde el año 2016, con lo cual estamos hablando ya de 7 años. Y ahora comentaré un poco el track record que tienen estos dos CEOs. Y para aclarar qué es esto del compound, haciendo honor a mi buen amigo Román Rivas, y también partícipe del fondo, que me ha pedido que, oye, antes de empezar un episodio, cuando vayas a hablar de términos o anglicismos, términos técnicos que podamos perdernos, como me dijo, pues un glosario para dummies al principio de cada episodio, sobre todo los de resultados. Me dijo, oye, ¿qué es esto del gross margin? ¿Qué es esto del OPEX? ¿Qué es esto del free cash flow? Un término en cada capítulo para que nos vayamos aclarando. Bueno, pues el término que toca hoy es ¿qué es esto del compound? Pues el compound no deja de ser el interés compuesto, esta maquinaria de componer, como hablamos siempre en los episodios de los serial acquirers y de estos compounders nórdicos, que son estas máquinas de generar interés compuesto, que el mejor símil siempre que se me ocurre es una bola de nieve, ¿no? Es los intereses sobre los intereses sobre los intereses. Esas curvas exponenciales en las que el tiempo juega a tu favor y en las que cuando va pasando el tiempo, en los años finales,
cada pequeño porcentaje adicional sobre una bola de nieve tan grande, sobre tu pequeñita bola de nieve inicial, en los últimos años se multiplica mucho el capital, ¿no? Digamos, porque una pequeña subida adicional sobre 100, cuando tú al principio pusiste solo 5 o 10, con poquito que suba cada año en los últimos años, cuando se ha multiplicado el capital como una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande, pues ese interés sobre los intereses, ese factor exponencial, que no, digamos, es una línea, una progresión geométrica, no aritmética, no lineal, es una curva que se va haciendo cada vez más vertical, pues es lo que buscamos con las inversiones, en esa línea que comenté yo ya en algunos episodios, de que solo unos cuantos aciertos, solo con que tengas unas cuantas de esas que se verticalizan mucho con el paso del tiempo, los retornos ya van a ser muy buenos. Entonces, en esa búsqueda de compounders o de compañías que generen mucho interés compuesto a lo largo del tiempo y que tengan un gran horizonte por delante para componer, es en la que nos hallamos los gestores siempre, pues yendo a ver este tipo de compañías, analizándolas, hablando con sus consejeros delegados, con sus equipos directivos, para vislumbrar, pues oye, si tiene posibilidades de seguir componiendo como lo ha hecho en los últimos años durante muchos años más, ¿no? Que tenemos, pues, intentar buscar un horizonte por delante de compound para nuestro dinero. Entonces, la primera de ellas, voy a ir por orden cronológico un poco según me fui reuniendo con ellas y además pues parándome un poco más en las que creo que son más relevantes para nosotros, ¿no? Entonces, la reunión con David Cicurel, para que os hagáis una idea, bueno, pues para mí es uno de los mejores asignadores de capital de todos los tiempos. Hablamos de cuando se leen los libros, igual de Outsiders o de Lecciones de los Titanes o cualquier libro de estos que hable de compounders, cuando hablan de Singleton en Teledyne o cuando hablan de, bueno, pues de estos, o de Warren Buffett o Peter Lynch, el Fondo Magellan, pues suele hablarse de que asignadores de capital muy buenos, si consiguen generar interés compuesto durante 20 o 30 años al 20% anual, pues ya haces una bola de nieve que es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, esos señores que hicieron ese tipo de compounds en los 80 o los 90, etcétera, están en los libros. Bueno, pues nuestro querido David Cicurel, yo con la primera pregunta que le hice fue: oye, ¿eres consciente de que eres uno de los mejores de todos los tiempos? ¿Eres consciente de que llevas 20 años al 30% anual compuesto? Se rió y me dijo, bueno, no son 20 años. De 2003 a 2005 tuvimos ahí una etapa inicial en la que hicimos algunos negocios iniciales que no salieron muy bien hasta que dimos con un buen sector y de 2005 en adelante ya empezaron a salir muy bien las cosas. Entonces me corrigió y me dijo, no fueron 20 años, son 18 años al 30% anual compuesto. Y bueno, pues perdona por el error, entonces ya no eres tan bueno. Si no son 20 años, son 18. Esperemos que le queden por delante mucho más de 2 años, aunque ya tiene su edad. Y como siempre digo en Twitter y como comento con muchos compañeros, long life David Cicurel. Ojalá que es una de las amenazas de la tesis, eso pues una de las cosas que estuvimos hablando en la reunión, es que él está preparando su equipo, empapándolos de su forma de asignar capital y esa cultura que traspasa un poco a la persona y va impregnándose toda la estructura. Y es una estructura pues que más allá de las subsidiarias, pues para quien no haya escuchado nunca un capítulo en el que hablamos de Just Scientific, es una compañía que se dedica a adquirir otras compañías de instrumental científico para laboratorios, para universidades, departamentos de investigación y demás. Es un negocio interesante porque es un nicho que para las empresas muy grandes no resulta suficientemente atractivo, tiene relativo poder de fijación de precios a lo largo del tiempo y sobre todo pues unos márgenes muy razonables y además una demanda que no se destruye con los ciclos. Cuando viene un COVID o viene un Brexit se ralentiza la demanda porque los departamentos de investigación, sectores públicos o universidades pues pueden decidir posponer el cambio de una maquinaria, un barómetro, algo que mide presión o un sistema para medir gases o presiones o temperaturas, etcétera. Pero cuando esa maquinaria se va estropeando, pues tarde o temprano, 1, 2, 3 años, pues tienes que terminar cambiándola, con lo cual siempre que vienen periodos con orgánicos bastante planitos, a continuación vienen periodos con orgánicos muy positivos, ¿no? Y además, pues una de las claves de Just Scientific es que compran muy barato, porque como explicaré ahora, pues una de las claves de esta tesis es lo buen asignador de capital que es David Cicurel en cuanto al precio que paga por las adquisiciones, ¿no? Entonces, tasa muy alta al desplegar capital, comprando muy barato y orgánicos muy positivos, bastante más altos que el PIB a largo plazo porque estás en un buen sector que tiene un crecimiento estructural por la educación, por la demografía, por la mayor inversión en laboratorios farmacéuticos, universidades, etcétera, pues implica que tienes una maravilla de compound a largo plazo. Pues en más o menos un 20% en la tasa a la que despliegan, más unos orgánicos del 6-7% a largo plazo, pues como hablamos, ¿no? Entre el 25 y 30% durante muchos años. Entonces, bueno, después de esa broma inicial, bueno, él me explicaba, pues la oficina en la que estábamos reunidos había 5 o 6 personas. Estaba él, su asistente, el
el CFO, 2 o 3 personas que están en adquisiciones, una persona que está en controlling, nada, o sea, yo creo que no llegaba a 7 o 8 personas. Es una compañía que capitaliza ahora mismo más de 600 millones de libras. Eso ya da un poco el síntoma de la austeridad de los servicios centrales que 6 o 7 personas tienen que poder controlar en lo que es una estructura de una empresa que su negocio es desplegar capital. O sea, su negocio no es estar fabricando las máquinas que van a los laboratorios. Esas son el negocio de sus subsidiarias, pero de la austeridad de que el dinero claramente es de los accionistas y que no hay que sobregastar en grandes headquarters ni en tener una plantilla desmedida y que cada céntimo cuenta para poder reinvertirlo en nuevas compañías, ¿no? Entonces eso es la primera cosa que me gustó. Después me comentaba que esa experiencia inicial de esos años iniciales en los que le salieron mal algunas cosas, que fue muy buena porque cuando encontró la primera adquisición en un sector tan bueno como este, él me decía, también pues una persona humilde, ¿no? Me decía, oye, no, es que nosotros tuvimos suerte de dar con un muy buen sector. El desarrollo universitario, la educación, la investigación, pues oye, cuando estás en un sector que tiene estos vientos de cola, cuando haces un primer deal en un sector fantástico y ahí pues empiezas esa dinámica en la que ves que en muchos deals no tienes competencia y que tus compañías tienen una ventaja competitiva a largo plazo, un coste de cambio que cuando tienes la maquinaria de una empresa muy concreta es muy probable que tanto los repuestos como la sustitución de esa maquinaria se la vuelvas a comprar al mismo proveedor porque te ha estado funcionando muy bien, pues ese sector tiene los mimbres para ser un sector que a largo plazo tenga elevados retornos sobre el capital invertido, ¿no? Entonces, secreto número 1, el sector. Secreto número 2, la paciencia. Él me decía que durante, pues oye, ya ha habido varias veces en la historia de Just Scientific en los que han pasado 1 o 2 años en los que no han hecho ningún deal. Y no han hecho ningún deal por 2 motivos principalmente. Dicen que los deals pequeños no se les cae prácticamente ninguno. Cuando hay un deal de entre 500.000 libras de EBIT y 1 millón de EBIT, o sea, beneficio operativo decimos, básicamente ellos ofrecen un precio y que no suelen tener otros postores. Que si el deal no se termina produciendo es porque el vendedor decide finalmente no vender o le parece que la oferta es demasiado baja, pero no porque haya competencia. Y que esos deals son muy atractivos porque cuando consiguen algún deal de esos, claro, tú comprar a 4 veces EBIT, pues eso, la inversa de 4, si repagas la inversión en 4 años, implica que estás desplegando capital al 25%. Claro, es que a nada que tengas unos orgánicos medio decentes, incluso puedes permitirte que han tenido algunos errores en su historia, pues vas a hacer una bola de nieve maravillosa, ¿no? Y luego decía que los deals más grandes, ya los que hay más competencia, que había veces que pues incluso conseguían alguno de vez en cuando, porque él es un hombre de palabra que cumple sus compromisos y sobre todo que a veces les venían algunos en los que algún candidato o alguna compañía que estaba vendiendo se había pasado por un proceso de un private equity, de la due diligence, de que le estuviesen mareando durante un montón de meses, un montón de tiempo, y que finalmente el deal no había salido porque no habían conseguido la financiación, porque no habían cumplido su palabra, porque el private equity había tenido un problema de apalancamiento y había decidido que no podía finalmente hacer más adquisiciones. Y después de todo ese proceso, le vienen a David Cicurel con los brazos abiertos, como que sálvame, que después de todo esto, finalmente el precio que tú me habías ofrecido, aunque era bastante más bajo, me voy contigo. Y claro, por eso hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para poder conseguir los deals apropiados al precio adecuado. Entonces, buen sector y paciencia. Entonces le insistí bastante en cuanto al tema de la tasa de despliegue de capital, un poco porque hay la creencia en la comunidad financiera de que David Cicurel es buenísimo, lo ha hecho muy bien, pero que es excesivamente amarrategui en los múltiplos que paga. Es decir, oye, bueno, pues en vez de pagar 4 veces EBIT, pues si puedes abrir la mano hasta 5 o 6 veces, a lo mejor habrías encontrado bastantes más adquisiciones y podrías haber desplegado más cantidad de capital. Y esto es una discusión muy habitual en todo esto de las compañías que se dedican a desplegar capital, porque incluso el propio Mark Leonard, el CEO de Constellation Software, recientemente dijo que pues como se estaban haciendo más grandes y ya tenían que intentar conseguir deals más grandes, pues que entonces iban a reducir un poquito su hurdle rate o la tasa de exigencia de rentabilidad para los deals grandes, diciendo, oye, pues mira, si yo de golpe puedo desplegar 700 millones, pues no le voy a exigir tanta rentabilidad a un deal tan grande como a 5, 10 o 20 deals de 50 millones cada uno, que puedo exigirle a cada uno que sea más rentable. Entonces, para poder acceder a esos deals más grandes en los que hay más competencia, que despliego más cantidad de capital de golpe, pues voy a exigirle a esos deals un poquito más grandes un poco menos de rentabilidad. Y él me puso un ejemplo muy claro de la cantidad de capital que han desplegado a lo largo de la historia. Incluso otra de las discusiones que hay es, oye, ¿por qué pagas dividendo? ¿Por qué me das a mí un dividendo que realmente tú lo puedes reinvertir al 20 y pico %, cosa que nosotros no podemos hacer? ¿Por qué no lo reinviertes todo y que sean los propios accionistas los que venden un trocito de la acción o se capitaliza más, pero que todo ese beneficio se recoja dentro de la acción y que cada accionista decida cuándo vender si necesita una renta? Los accionistas más mayores o de perfil que a los British les encantan los divis, pues oye, que vendan ellos cuando quieran, ¿no?
Y me dijo un ejemplo muy claro de cuánto dinero se habían gastado en dividendos a lo largo de su historia y cuánto dinero se habían gastado en adquisiciones. Y básicamente la conclusión es que ellos, en todos los deals que se han encontrado en su historia, a los cuales les han hecho una oferta al precio que ellos consideraban razonable, siempre han tenido dinero para acudir a ellos. Es decir, que no se han encontrado en la situación de decir, no, mira, pues es que por esto pagaría tanto, me están aceptando el deal, pero incluso ni pidiéndole un poco de deuda a los bancos, podría acudir a este negocio porque como estuve pagando dividendos ahora no tengo dinero suficiente. Es decir, que su cuello de botella no es la falta de capital, su cuello de botella no es el hecho de haber pagado un dividendo, su cuello de botella es que es complicado encontrar los negocios lo suficientemente buenos al precio adecuado. Y como ellos tienen paciencia y se fijan un precio y no suben de ahí, pues lógicamente van viniendo los que van viniendo, ¿no? Entonces me dejó muy claro que el hecho de haber pagado dividendos a lo largo de su historia nunca había sido un problema para desplegar capital. Las cifras más concretas eran, pues oye, me decía, nosotros en toda la historia de Just Scientific hemos pagado 36 millones de libras en dividendos y hemos desplegado 160 millones en compañías. Y la mayoría del dinero que hemos desplegado, porque ahora ellos capitalizan 600 millones, la última adquisición que se llama Geotech, solo en esa adquisición desplegaron tanto capital como en todo el resto de adquisiciones que habían hecho en su historia. Y una parte muy importante, porque ahora hablaremos de la dilución, que es algo muy importante también en este tipo de compañías, me decía, oye, si nosotros intentamos no diluir, intentamos que todo el valor que generamos se lo queden los accionistas, que no haya emisión de acciones, de hecho emitieron algunas acciones al principio cuando tenían que conseguir un poquito de escala, ¿no?, para ganar masa crítica, pero en los últimos años han diluido muy poco, ¿no? Dice, oye, pues nosotros una gran parte del capital que desplegamos se lo estamos pidiendo a los bancos, no es un capital, nosotros más o menos ponemos la mitad nosotros y la mitad a los bancos, no tenemos una necesidad grande ni de apalancarnos más ni de diluir por el hecho de que hayamos pagado un dividendo, cuando de los 36 millones que hemos pagado en dividendo, 160 los hemos utilizado para comprar compañías de los cuales más de la mitad nos los han prestado los bancos, ¿no? Con lo cual parece muy claro que su sistema de un poquito de deuda, un poquito de cash propio y los deals que van apareciendo a los precios que pagan es más que suficiente, incluso pueden permitirse pagar dividendos. En cuanto a la dilución, aquí me dijo una frase que creo que es una de estas para enmarcar y para guardarla. Bueno, los que hayáis estudiado algo de corporate finance, de todo esto de finanzas corporativas y un poco de todo esto de los costes medios de capital ponderado y demás, el coste del equity, el coste de la deuda, hay una fórmula que en corporate finance que es el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, que es un poco lo que sería el coste medio de capital ponderado en función de cuánta deuda y cuánto equity tengas. Oye, ¿cuánto me cuesta el equity? Pues oye, si mi acción está a 20 veces, la inversa es un 5% de free cash flow, es decir, mis accionistas para financiarme me piden un retorno del 5%. Bien, ¿cuánto pagas por tus bonos? Pues el 3%. Oye, tengo la mitad de deuda y la mitad de equity, ¿vale? Más o menos financio 50-50. Bien, si uno me cuesta el 5 y otro me cuesta el 3 y están financiados exactamente al 50%, el coste, 5 más 3, 8, a la mitad, el 4%. Mi coste de capital medio está en el 4. Bien, si a mí me cuesta el 4% el capital, ¿a qué tipo de inversiones de despliegue de capital voy a acudir? Pues a las que me generen como mínimo un 4. Es decir, si me genera el 5, el 6 o el 7%, yo ya estoy ganando dinero, es una inversión rentable porque a mí el dinero me cuesta de media el 4%. Bien, directamente me dijo que el WACC era bullshit. Y esto es muy gracioso porque, claro, es como decir todas las fórmulas de coste de capital ponderado a una empresa que ellos se dedican a desplegar capital, con lo cual su coste de capital es una métrica muy relevante para saber cuáles son los deals interesantes. Partimos de la base de que Just Scientific prácticamente no tiene deuda. Los bancos, me decía, claro, es que a nosotros nos dejaban el dinero al 1 o al 2%. Y ahora que ha subido mucho, está muy caro, nos dejan el dinero al 5%. Bien, Just Scientific está de media hace unos años, cuando era muy poco conocida, estaba 10-12 veces, digamos que el equity le costaba el 10 o el 8%, y ahora está pues a 20-22 veces, digamos que les cuesta el equity un 5%, ¿no? Más o menos. Bien, 5% y la deuda el 5%, pues su coste de capital es el 5%. Claro, David Cicurel podría caer en la tentación de decir, joder, pero si ¿por qué voy a pagar solo 4 veces para desplegar capital al 25%? Yo podría pagar incluso 10 veces y como mi capital me cuesta el 5%, yo estaría generando valor. Incluso podría caer en la tentación de emitir acciones a 20 veces free cash flow, es decir, emitir acciones o emitir equity a un coste del 5% porque yo lo estoy desplegando al 10% y ponerse a emitir acciones a 20 veces porque puede comprar a 10%. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que cuando tú le dices al mercado que estás encontrando compañías iguales a tu propio negocio que cuestan 10 veces y que para ello haces un arbitraje de múltiplo emitiendo tus propias acciones a 20 veces, el mercado te va a decir que eventualmente, entonces lo que estás queriendo decir es que tu negocio no vale 20, vale 10.
y si tus acciones se ponen a 10 o por debajo, se acabó la maravillosa generación de valor del arbitraje de múltiplo, que es ninguna. Entonces, esto es muy peligroso y hay compañías que hacen mucho esta generación de valor maravillosa de que como mis múltiplos me los pagan, mis flujos de caja me los pagan a 20 o 25 veces y yo me los estoy comprando a 10, caramba, compro a 10 y el mercado me los paga a 25, maravillosa generación de valor, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere con lo de que el coste de capital medio ponderado es bullshit. ¿Por qué? Dice, ¿sabes cuál es el coste de capital de que yo, por ejemplo, hace 10 años hubiese decidido pagarle su empresa a la persona que me la vendió en equity de Just Scientific? El 30% anual compuesto que le han rendido a ese señor las acciones de Just Scientific que yo le di. Es decir, lo que yo hubiese diluido en ese momento habría sido una pérdida de valor por nuevas acciones emitidas del 30% anual compuesto. Ese es nuestro coste de capital. Por eso nosotros necesitamos encontrar adquisiciones que rindan al 20, 25, 30%, porque eso es lo que nosotros queremos seguir componiendo. No tiene ningún sentido financiarte al 5 y desplegar capital al 10, y menos todavía haciéndolo con acciones, porque entonces tu compound se va a desplomar. Ya yendo a algunas preguntas más concretas, bueno, yo le insistí mucho sobre la parte de Geotec, que era una adquisición que me parecía muy interesante, pero que siempre tenemos dudas. Es una adquisición que tiene algo de exposición a empresas de oil and gas y como pues el gas había volado tanto en Europa, pues teníamos un poco de miedo de que pudiese haber una parte cíclica y que en una normalización y con todo lo que está pasando con los impuestos en Holanda y Reino Unido, pues que pudiese tener una parte más cíclica que cayese, porque 2022 fue un año muy bueno, que pagaron el earn-out entero, es decir, pagaron los pagos contingentes por la adquisición de Geotec, los tuvieron que pagar enteros porque básicamente tuvo un año extraordinario, ¿no? Especialmente en la fase final del año. Y entonces yo le preguntaba si esto era recurrente o podía haber algo de ciclicidad o no. En general lo que me vino a decir es que él no ve que sea un negocio cíclico, pero que hay una parte del negocio muy recurrente, que esa es la que se va a repetir en 2023 y probablemente en la parte final del año pueda haber algunos orgánicos negativos en la parte de Geotec porque tuvieron una fase final de ventas de maquinaria que no son recurrentes, es decir, están los contratos de servicio que son de alto margen, son muy recurrentes, pero después tienen algunas ventas puntuales de maquinaria que son más, digamos, él dijo lumpy, es decir, que no son, no podemos decir que sean completamente extraordinarias porque van a suceder time to time, dijo, es decir, oye, pues a lo mejor en esta ocasión se produjeron a finales de 2022 y a lo mejor las siguientes, pues en 2023 no se producen, pero se producen a principios del 24 o a finales del 23, ya lo veremos, ¿no? Pero que esas ventas no es predecible cuándo se van a producir. Y cuando se producen hay un salto en las ventas, en los beneficios, etc. Y que entonces él está muy centrado en que Geotec aumente el número de contratos de servicio recurrente que tiene para que sea más predecible. ¿De acuerdo? Entonces me dijo, mira, yo creo que ciclicidad no hay. De hecho, exposición al Mar del Norte, a todos los sitios donde han aumentado mucho los taxes, Holanda, Reino Unido, etc. no tenemos. Exposición creemos que porque haya caído el gas y el oil no tenemos. Es más, departamentos de investigación, universidades, laboratorios, análisis, etc. Hay una parte de las ventas muy lumpy, pero no creemos que haya demasiada ciclicidad. Lógicamente, aparte de todo el tema de la sucesión y de que esté formando a directivos que están viniendo de un compounder brutal de Reino Unido, pero que ya es de los grandes como Halma, que ya tiene a varias personas en su plantilla de Halma, con lo cual parece que ya está preparándose para cuando él no esté. Una de las preguntas principales en la tesis de Just Scientific es, oye David, ¿cómo te encuentras? ¿No? ¿Qué tal estás? Porque pues ya tiene sus años y pues lógicamente si se marcha este señor después de llevar 18 años, como dijo él, 18 años al 30% anual compuesto, pues será un disgusto para todos nosotros cuando él no esté o cuando diga que baja el ritmo. La verdad es que él me dijo que se encontraba muy bien, que es un apasionado de su trabajo, que incluso pues con todo lo del COVID habían visto que podía teletrabajar muchos días y que funcionaba todo bien, que tiene una casa en la Costa Azul, pero en Francia, pero más cerca de Italia que de España y que muchas veces se va allí con su familia y está desde allí trabajando, analizando posibles deals, hablando con sus subsidiarias y que todo funciona perfectamente y que en esa situación en la que él puede tener un mix de trabajo presencial y trabajo a distancia en un sitio en el que puede estar relajado y también descansando, que él se ve trabajando para Just Scientific unos cuantos años más. No me dio la cifra, pero vamos, que se ve con fuerzas. Y luego, pues, algún comentario más, bueno, me dijo, por ejemplo, pues, hablando de lo de los dividendos, me dice, no, es que, por ejemplo, habla la gente de que Warren Buffett no paga dividendos, pero sin embargo, si miras qué compañías tiene él en cartera, le gustan mucho los divis también, le gustan mucho las compañías que pagan dividendos, ¿no? Bueno, gracias que hacíamos que, bueno, pues fue muy distendida la charla y muy entretenido, ¿no?
Sobre el posible flujo de deals yo le preguntaba un poco si creía que iba a haber nuevas adquisiciones pronto o si pensaba que podría posponerse al haber hecho una adquisición tan grande como Geotech, y me decía que él, claro, los empresarios que les venden a ellos pues son gente pues a lo mejor de 55, 60, 70 años, pues que ya están bastante cansados, que a lo mejor no tienen sucesión, y que toda esa gente, un perfil de 60 años que lleva 40 años trabajando, se ha comido la crisis del 2000, la crisis del 2008, la del Brexit, la de COVID, que ha pasado no sé cuántas. Entonces, después del COVID, que fue terrorífico para todo este tipo de compañías, cuando de repente empiezan a repuntar las cosas y viene en 2022, 2023 y estás teniendo años medianamente buenos, hay mucha gente que está diciendo, mira, yo no espero a la siguiente. O sea, yo no dejo que me venga otro COVID, otra guerra mundial, otra crisis financiera de estas catastróficas que esté 2 años tiritando diciendo a ver si consigo vender la compañía o a ver si a mis herederos no les puedo dejar nada y esto quiebra, ¿no? Con lo cual no me dijo exactamente ni cifras, ni por supuesto cuántas compañías están mirando, ni cuándo cree que se pueden producir, pero que él ve que hay un pipeline de adquisiciones muy interesante en 2023, lo cual claramente es positivo. También me dijo que, segundo CEO en el plazo de 2 o 3 semanas, que me decía que estaba bastante asustado con China, o sea que él creía que China podía tener un problema, ya no sé, sea por Taiwán, o sea de cierre o lo que sea, y que ellos pues si les cierra China, pues que hay varias subsidiarias suyas que van a tener una caída de demanda fuerte a corto plazo y que no quieren tener el balance muy apalancado por si hay problemas con China. Y básicamente, pues ¿esto qué implica? Pues que con el deal de Geotech, que fue muy grande, que ahora están muy centrados en volver a hacer deals pequeños en los que casi no tienen competencia y que, lógicamente, ahora mismo, pues que no están, si se les presentase un deal tan grande, esperarían un poco para hacerlo, porque dice que si les pilla una situación en China con el balance muy apalancado, que él no quiere tener la tensión, o sea, una persona muy prudente, que ahora está centrado en los deals en los que dice que pagan 4 o 5 veces, porque dice que cuando un deal grande donde hay más competencia, que sí que se lo pueda llevar algún private equity, no es que le paguen 2 o 3 puntos más, no, que los private equity en los deals grandes pagan el doble, que cuando pierden algunos porque les aparece un private equity les paga el doble, o sea, en vez de 4 o 5 veces, que pagan 8 o 10 veces, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, pipeline interesante de adquisiciones, que se ve con fuerzas para seguir trabajando unos años más y varias perlas de que si el WACC es bullshit y que si el compound suyo es su tasa de descuento para los deals que adquiere y muy interesante, ¿no? Así que un verdadero placer poder estar durante un buen rato charlando con una persona de estos, uno de los grandes capital allocators como David Cicurel. Y de Capital Allocator nos vamos a Capital Allocator, porque desde allí me fui a ver a Kistos Holdings a visitar a sus oficinas a Andrew Austin, que aunque Kistos, bueno, desde que salió a cotizar en el año 2020, llegó a hacer un 6 y pico, casi un 7 bagger en un año y pico, porque se fueron de 100 que compramos nosotros el primer día de cotización a 700 y pico peniques o 600 y pico peniques en un año y medio, pues ahora han corregido mucho con la caída del gas y están a 250, o sea, solo por 2,5 veces, ¿no? Pero es que en la historia anterior de Andrew Austin, que se llamaba Rock Rose Energy, de la cual nosotros también fuimos accionistas, en la fase final, o sea, nosotros no cogimos todo el compound, pero desde 2016 hasta que se la oparon, terminó vendiéndola, hizo, incluyendo los special dividends que pagó, las recompras de acciones, todos los deals que hizo y el precio al que la terminó vendiendo, hizo un 42 bagger. Si nosotros tenemos en cuenta que en su etapa anterior hizo un 42 bagger y ahora no cogemos la parte más beneficiosa, que es la de por 6 o por 7 que hizo en el primer año y medio, sino incluso ya después de la caída por 2,5, bueno, pues vemos que también si haces la TIR de eso desde el año 2016, te encuentras que incluso en un sector como el oil and gas, con todas las particularidades, las dependencias externas, las situaciones de CAPEX brutal, la mano en el bolsillo que nos han metido en Holanda y en Reino Unido con los impuestos masivos que han puesto, porque las compañías de oil and gas son las perversas que han hecho que suba el costo de la energía. Bueno, con todas estas cosas que han pasado, un gas que se desplomó, que luego voló, ahora se volvió a desplomar, el petróleo, todo este tipo de cosas, asignando capital muy bien y siendo muy amarrategui con los múltiplos que paga, porque básicamente lo que hace Andrew Austin es comprar activos muy estresados en el Mar del Norte a precios completamente irrisorios, alargarles la vida útil y extraerles todo su valor para entregarnos a los accionistas vía dividendos, nuevos deals o recompras de acciones, ¿no? Con lo cual son dos, veis que nos vamos a un polo opuesto de compound brutal, pero en dos sectores muy distintos, con crecimientos orgánicos muy distintos, en los que las palancas para generar valor
son muy diferentes. Los dos se basan en comprar baratos, pero lógicamente un instrumental científico con altos márgenes, cero dependencias externas y un viento de cola brutal en cuanto a los crecimientos orgánicos, como comprenderéis, es bastante diferente a oil and gas en cachos de hierro en medio del mar. Ahora tiene uno en Holanda que está en aguas poco profundas, pero hay otros que están en aguas a 400 y 500 metros de profundidad, en zonas que son completamente intempestivas, con clima brutal que, pues imaginaros, ¿no? Ahí enfrente de las costas de Noruega y de Reino Unido, allá arriba, pues imaginaros los inviernos que pasan, ¿no? Los operarios que están allí en las plantas. Entonces, bueno, pues claro, pero es que decíamos, no, es que David Circurel compra barato, porque compra 4 o 5 veces más los orgánicos. Si eso os parece barato, Andrew Austin ha comprado deals a menos de una vez flujo de caja. O sea, ha desplegado capital a 80-100% de tasa de retorno. Incluso ha comprado activos en su etapa de Rockrose en los que el cash que había dentro de la propia compañía era superior al precio que él pagaba por los activos. Y diréis, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque se compraba unas contingencias, unos posibles pagos futuros en los que para desmantelar los activos tienes que poner mucha pasta. Entonces, concretamente una historia con unos japoneses que le vendieron una compañía por debajo de la caja que tenía la empresa, porque se suponía que a largo plazo iba a tener, bueno, no muy a largo plazo, iba a tener que pagar el desmantelamiento de esos activos, y justo después de comprárselo hizo las gestiones oportunas y le alargó la vida útil, con lo cual el coste de desmantelamiento se traspasó a muchos años más adelante, con lo cual para tu TIR, lógicamente, si aplazas el pago, coges la caja actual, explotas el activo para extraerle todo el valor y haces unas TIRs que son una locura. Digamos que esto es mucho más farragoso, pero distrés total. O sea, básicamente extraer el valor a raíz de comprar muy barato y extraer el valor al máximo, de alargando la vida útil, explorando y aumentando la producción en la medida que puedas, teniendo en cuenta que vas con el viento en contra del declino y la dependencia de los precios. Y en este último caso vamos a decir que con una gran suerte a favor, digamos una gran póker o un as en la manga con el que no podíamos contar, que es que se compró el gas a 18 y se le fue a 300, y en contra claramente porque se compró unas tasas impositivas que se multiplicaron hasta sacarnos el 89% de los beneficios en el año 2022, ¿no? Con lo cual vamos a decir que el por 2,5 que ha compuesto esto en menos de 3 años, porque desde finales de 2020 y el primer deal desde mediados del 21, con lo cual acaba de hacer ahora 2 años del primer deal, por 2,5 en 2 años. Eso ya es con una bala positiva, digamos, o un tiro al aire que salió bien, como el que fue el precio del gas, y una en contra, en forma de que nos cobraron el 89% de impuestos, ¿vale? Es decir, ya no podemos decir que este tío componga a base de que le ha venido todo de cara. Y en Rockrose ya no hablemos, que pasó pues todo lo que pasó con el COVID por medio, con el petróleo y todo lo que pasó, y aún así hizo por 42, ¿no? Con lo cual, 2 magníficos capital allocators, pero en sectores muy distintos y con drivers muy diferentes en las tesis para generar valor para los accionistas. Entonces, Andrew Austin, por supuesto, en las reuniones muy diferentes, ya tengo fotos con ellos y las caras que tienen en las fotos no tienen nada que ver, porque Andrew ahora mismo está pasando una época en la que no solo las materias primas están cayendo, sino que además, pues en sus 2 principales jurisdicciones está teniendo problemas a nivel fiscal muy, muy fuertes por toda la subida de impuestos que han hecho. De hecho, el último deal sobre el que estuvimos hablando en la reunión, que es Vime Petroleum, que está en Noruega, pues se fue allí porque, aunque los impuestos son muy altos, hay una estabilidad y sabes a qué atenerte, ¿no? Pero es que en Reino Unido y en Holanda, básicamente nos han metido la mano en el bolsillo de malas maneras, y básicamente dice que la falta de inestabilidad, principalmente porque en Reino Unido cuando haya elecciones podría incluso ganar el partido que está en la oposición y poner medidas todavía peores para los rebates del CAPEX, que podrían eliminarlos básicamente, o sea, podrían dejar de subvencionar el CAPEX, y básicamente pues dice que con esa situación que no se plantea, o sea, que comentaba que tenían un deal prácticamente hecho en Reino Unido, del que no se ha sabido nada porque no se ha terminado firmando, y él no me dijo ni la empresa que era ni nada, pero dijo, teníamos algo a punto de firmarlo y es que lo hemos rechazado porque es que no sabemos a qué atenernos, y como vuelvan a cambiar las leyes en Reino Unido, es que pues te cambia completamente los números del deal que habías hecho, ¿no? Con lo cual, digamos que Reino Unido y Holanda ahora mismo son uninvestable, o sea, no se puede invertir allí. Motivo de que se haya ido a Noruega a comprar lo que es una plataforma, digamos, una plataforma de adquisición, que él siempre había dicho que es muy complicado en Noruega montar una plataforma nueva, o digamos que tener los permisos y empezar desde cero en Noruega, pero que esto le da ya, digamos, un poco el activo inicial para tener pues todos los permisos con el regulador, con los contactos con los otros, tanto los operadores de los activos como posibles vendedores de nuevas empresas que pueda, o pozos o participaciones minoritarias en nuevas compañías que pueda querer adquirir, con lo cual pues él dice que tener un piececito en Noruega es muy bueno para tener una jurisdicción segura y que fomenta mucho la inversión en oil and gas para poder hacer adquisiciones a futuro. Entonces, bueno, yo le hice diferentes preguntas que me parecían temas importantes, un poco la prioridad de asignación de capital, le comentaba, oye, pues tu prioridad claramente son nuevos deals
dividendos y buybacks en ese orden, y me dijo que claramente ese era el orden, que muy probablemente si empiezan a acumular, ya está acumulando cash, que muy probablemente lo primero que hagan sea quitarse otro buen trozo de los bonos holandeses, que le interesa mucho más sacarse los bonos holandeses porque los bonos de Noruega que tienen el activo nuevo pagan una parte muy importante en especie, con lo cual aunque la TIR sea más alta, la parte que paga él en cash es bastante más baja, y además, bueno, pues es que el riesgo que está asumiendo en Noruega está capado a 100 millones, con lo cual le interesa antes sacarse el leverage de Holanda, ¿no? Luego, lógicamente, pues nuevos deals y luego dividendos porque, como ya hizo en Rockrose, probablemente en algún momento si se le acumula mucho el cash, pagará special dividends, porque al final si haces buybacks pues estás drenando la liquidez, y aunque él tendría margen con el stake que tiene ahora mismo para poder aumentar su participación, es decir, si hace buybacks y saca acciones de circulación, pues su porcentaje aumentaría, ¿no? Y sí que es verdad que tiene margen, pero al final cada vez haces menos atractiva la acción de Quistos para fondos grandes porque estás amortizando acciones y estás drenando esa liquidez, ¿no? Con lo cual él cree que para todos los stakeholders sería más interesante, por supuesto, lo primero, quitarse la deuda o amortizar bonos y nuevos deals que se puedan presentar, y en segundo caso dividendos y en último caso buybacks. Luego otra de las preguntas que quería hacerle cuando se publicó el deal con Mime Petroleum, el último de Noruega, en el release pues aprovechaban para hacer un poco esa gestión de información que hace él, de que aprovecha para decir una cosa mala cuando dice una muy buena. Y entonces, pues oye, de repente dicen pues que la previsión de producción, incluso sumando los 2.000 barriles que ya está produciendo Mime, porque el resto vendrá más adelante, pues oye, que resulta que si sacas esos 2.000 barriles, pues que en el activo holandés y el activo inglés, que el declino estaba siendo muy fuerte, ¿no? Entonces yo le pregunté y le dije, vamos a ver, creo que en Q10A estamos jodidos. O sea, sé que estamos jodidos en Q10A porque aparte acabáis de meter 20 millones de CAPEX que fueron a la basura porque no conseguisteis todos esos movimientos laterales o drills que le llaman side tracks, o sea, como un sitio donde ya hay un pozo, estimularlo de manera lateral para intentar acceder por ahí a donde está el gas en los pozos colindantes, y fue un fracaso absoluto. Y dice que pues el gas, o sea, la parte buena es que el gas está ahí, pero la parte mala es que probablemente tengan que hacer otra ronda de CAPEX similar, que bueno, son 20 millones, pero netos para ellos con las deducciones y lo que paga el socio que tiene el 40%, que por cierto es el propio Estado holandés, pues que serán unos 12 millones netos para ellos o así. Bien, pues oye, pues que tendrán que meter eso otra vez porque el gas está ahí, pero que probablemente esos estímulos laterales no fueron el sistema adecuado, y que lo que tengan que hacer sean nuevos drills, ¿vale? O sea, directamente hacer agujeros nuevos para ir directamente por el gas donde está. Y entonces le dije, vale, pero ¿cuánto de jodidos estamos? Porque me estabas diciendo que ahora incluso cogiendo esos barriles estás entre 8 y 10, punto medio 9, si sacas esos barriles y el punto medio es 9 y sacas los 2.000 de Mime, pues estaríamos en 7. Pero es que hace nada tenías 6 de Q10A y 6 del activo inglés de GLA, entonces estábamos hablando de 12. Y de 12 me estás diciendo que ahora estás en 7. ¿Cuánto es el declino de cada lado? Bueno, me vino a decir que en Holanda más o menos ahora estaríamos en 4. O sea que la caída en Holanda, que es el activo más interesante porque es el que tenía más vida útil, pues que no ha sido tan dramática, sino que ha pasado de 6 a 4, ¿vale? No está en 2 ni en 3, que es algo que me temía yo de que podíamos estar muy muy jodidos. Y que previsiblemente si hacen nuevos deals pues podría recuperarse un poco. Lógicamente en el activo inglés, como tenía una vida útil muy corta, ya sabíamos que ahí iba a haber un declino fuerte, y el potencial vendrá de la posible ampliación de la vida útil con todo lo de Glendronach, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice? Y si miráis el mapa queda bastante claro que parece que tiene sentido ir primero hacia Endeavour, creo que se llama, uno de los activos intermedios, como vía intermedia para luego ir hacia Glendronach. Hablando de Benriach, que sabéis que ha salido una actualización estos últimos días, él me decía, oye, pues me preguntó, ¿no? Fue una de las personas más activas de preguntarme mi opinión en cuanto a algunas cosas para ver un poco cómo respira un poco los accionistas o la comunidad financiera, porque él creo que le gusta saber de las opiniones sobre... Y me dijo, oye, ¿cómo ves el deal de Noruega? Yo dije, oye, pues mira, el deal de Noruega, pues aunque sea un sitio con unos impuestos altos, tenemos una diversificación geográfica importante, diversificación de productos, ¿vale? Porque al final estábamos solo en gas. Orion, que es un activo también en Holanda, que es petróleo, ya veremos, eso es un disparo al aire muy alto, y ya veremos si Holanda da una licencia para oil en los tiempos que corren, que es bastante poco probable. Él me dijo que no era tan tiro al aire, que él le daba a lo mejor un poquito menos del 50% a que saliese, pero de momento no tenemos petróleo ahí, sino que solo tenemos gas, con lo cual pues diversificas productos, diversificas jurisdicciones y sobre todo tienes una plataforma en un sitio seguro para poder hacer nuevos deals escapando un poco de Holanda y Reino Unido, ¿no? Y él me decía, Javier, de verdad, sed muy optimistas, espero que seáis optimistas con Noruega a largo plazo, porque con independencia de que pueda haber algún retraso adicional, que yo le decía, joder, la verdad es que el operador Vår Energi no me parece que se haya cometido errores,
Ahí tengo miedo que a nivel de operador, porque Quistos tiene una participación minoritaria, pero no es el operador del activo, ¿no? Entonces, pues que Vår Energi, que sí que es el operador, que él me decía, no, es que nos hemos comprado un stake, entre comillas, un stake en una participada o una filial de Vår Energi a menos de la mitad de lo que cotiza Vår, que ya está barata, ¿no? Bueno, el argumento que ya explicamos aquí en algún capítulo, que no es exactamente así, pero bueno, que dice que lo ha comprado muy barato. Le dije, bueno, riesgo de operador, etcétera, pero me dijo, confiad mucho en Noruega a largo plazo, porque no haces un FPSO de esos, el barco gigante que va a estar allí haciendo los drills de 4 billion que se han gastado en ese barco para tenerlo por ahí 5 o 6 años. Eso va a estar hasta más de 2040 por ahí haciendo tanto drill como exploración, etcétera, y que muchos de los activos de exploración que ellos están comprando, activos de exploración, reservas que no estén a punto de producir, sino reservas futuras, por decirlo de alguna manera, que con una alta probabilidad ese barco, digamos el pipeline o un poco la visibilidad que tiene de producción a medio y largo plazo, es, digamos que un poco el futuro de Quistos a nivel de producción para que la vida útil no sea esto se muere en 2026. Cuando me insistió tanto en eso, dije, confía tanto en Noruega cuando tú tienes un activo en Reino Unido, que era uno de los activos potenciales que de 2028, si salía bien, aunque el mercado no lo valoraba nada, porque es un descuento, imaginaros, ¿a qué tasa descuenta el mercado estos activos? Pues al 20%, ¿no? Me descuentas desde el 20% unos flujos de 2028 en adelante, 2028, 2029, 2030, que ahí es cuando iba a venir la producción, de un activo que se llamaba Benriach, que era quizá el activo más grande que tenía en la pata de Reino Unido, y era como un activo en el que si salía bien, pues le iba a volar la producción en 5 años a Quistos, ¿no? El mercado daba cero por eso. Claro, yo dije, cuando me está diciendo tan claramente confía en Noruega a largo plazo, igual es que Benriach no va a salir muy bien, ¿no? No las tenía todas conmigo. De hecho, lo comenté con algunos compañeros. Me decían, oye, ¿cómo ves Benriach? Porque otra de las cosas que me comentó es, nada, Benriach ya se hicieron los drills, el barco ya no está allí, nada van a salir los resultados. Y decía, pues la verdad es que no me da muy buena espina. Yo creo que, bueno, pues Benriach es subcomercial. O sea, básicamente es chof, pinchamos agua, básicamente es que Benriach vale 0. Así que, pues, confirmado que tenemos que confiar en Noruega a largo plazo. El mercado ni se ha inmutado, vamos, que cayeron un 4 o 5% las acciones, con lo cual ya sabemos que para bien o para mal estos activos de exploración futuros o digamos de potencial crecimiento de producción a futuro, a 5 años vista el mercado los valora muy poco, para bien o para mal, que ni ha caído, o sea, ha caído muy poquito, con lo cual ya vemos que el mercado lo que valora es la producción presente, ¿no? Así que nada, muy interesante también la reunión con Andrew Austin, digamos que de un perfil diferente, con una seriedad diferente, en una empresa que está pasando por tiempos mucho peores que los que está pasando Just Scientific, pero que como siempre digo, lógicamente los momentos buenos para darle una pensada a las compañías en las que tú puedas querer hacer algún rebalanceo, puedas querer comprar o puedas querer vender, lógicamente pues hay que ir con el pie cambiado, y cuando hay muchísimo pesimismo, cuando el gas está por los suelos, cuando se ha eliminado todo el hype, me pareció un momento muy bueno para ir a ver a Andrew Austin y darle una vuelta a la situación actual de Quistos. Y de Londres nos vamos ahora sí a los países nórdicos, porque desde allí volé a Estocolmo para asistir al Handelsbanken Small Mid Cap Seminar, que es el evento este que os comentaba de empresas, y allí pues esto fue un festival del capitalismo y del compound. Digamos que esto fue una xuntanza de 2 días, xuntanza como diríamos en el norte de España, digamos concretamente en el noroeste de España, concretamente en Galicia. Una xuntanza pues es eso, cuando nos juntamos muchos para debatir o para hablar o para compartir unas cervezas o compartir un cocido, pues allí fue juntarnos mucho para compartir sobre empresas compounders y empresas que generan interés compuesto a largo plazo. No eran todo compañías que se dediquen a hacer adquisiciones, pero vamos, una gran parte del menú del día, digamos, eran empresas, pues todo este universo maravilloso de empresas compounders que hay no solo en Suecia, sino en todos los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia en particular, ¿no? Voy a ir hablándoos un poco de las diferentes charlas a las que fui, brevemente de las que pues me interesan menos y parándome un poco más en las que me interesan más porque pues hemos tenido la empresa en cartera o la tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió esto? Bueno, pues esto surgió porque yo ya hacía meses que les había dicho a las compañías de cartera, pues a Sdiptech, a Instalco, a Facade Group, etcétera, a Embracer, que oye, pues mira, voy a ir a países nórdicos a finales de mayo, principios de junio, os avisaré con unos días y me decís cuándo os viene bien para ir a visitaros, ¿no? Pues perfecto, segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, solemos estar en un periodo perfecto porque no estamos en silent period, que es esos periodos en los que no pueden hablar con inversores porque van a presentar resultados, lo cual empieza desde el 30 de junio en adelante porque van a presentar los resultados del segundo trimestre. Y además es que julio es cuando presentamos, nos vamos todos de vacaciones porque julio en Suecia es como el agosto de España, vamos, está todo medio cerrado, con lo cual del 14, 15, 20 de julio en adelante que presentamos, ya ahí olvídate, ¿no? Y de primera quincena de julio tampoco podemos hablar porque estamos en silent period, con lo cual pues tienes que venirte eso, principios de junio, así
es una época muy buena. Con tal sorpresa para mí que cuando les escribo, mando los mails que enviamos siempre cuando vamos a visitar, oye, pues cuando os viene bien y tal, y 2 compañías al mismo tiempo, Instalco y SDeepTech, me contestan y me dicen, oye, estamos en este Handelsbanken Small y Mid Cap Seminar, ¿por qué no te vienes? Bueno, entro ahí, me veo 4 salas al mismo tiempo durante 2 días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 40 compañías brutales todas, que muchas las tenía en el radar y muchas las tenía en cartera, y les dije, vamos, ¿dónde me tenéis que apuntar? Me voy de cabeza para allí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me pusieron en contacto con las personas que lo organizaban y, por supuesto, pues nada, como accionista de las compañías que presentaban allí, pues nos dieron todas las invitaciones, nos fuimos para allá y súper bien, porque además es que las que no presentaban habían ido otros años, por ejemplo, pues oye, Fasadgruppen, MIPS o Vitec Software eran compañías que no estando en el menú del evento del seminario pues tienen su sede allí en los alrededores de Estocolmo y podíamos visitarlas, hacer citas con ellas para ir a visitarlos, ¿no? Con lo cual pues fue muy completo, pues porque en 3 días me vi pues un montón de compañías, ¿no? Entonces, en primer lugar, las charlas a las que fui que no fueron, digamos, one-to-one con ellas, ¿no? Digamos que fui a las presentaciones de los CEOs que pues hacían una presentación pública con una sala en la que pues había 4 salas, se te solapaban mucho, ¿no? Pero tenías que escoger un poco a cuál acudías. Y pues había pues en cada sala 30 o 40 inversores en los que ellos pues contaban durante 30 minutos, exponían la compañía, los últimos avances y durante 15-20 minutos les hacíamos preguntas. En general, deciros una cosa que me llevé de estas charlas, de las charlas públicas en las que había muchos inversores, no de los one-to-ones, que hablaré después, de las que me senté con ellos directamente para tener una reunión directa con ellos en los que solo estaba yo, pero las charlas comunes en las que éramos muchos inversores, deciros que si alguien se pregunta si en una compañía de estas, pues por ejemplo, SDeepTech, es una compañía que capitaliza 10 billion SEK, que al cambio hay que dividir entre 11 y pico, o sea, un poquito menos de 1 billón, de 1.000 millones de euros, que en dólares pues es por ahí 1.100 millones de dólares más o menos, ¿no? Si alguien se pregunta si en una compañía como esta, que ya no es una microcap como puede ser NBI o Singular que hablamos el otro día, de oye, pues 50 o 200 millones en el BM Growth que no la conoce nadie, por supuesto que hay ahí enormes ineficiencias, pero si alguien se pregunta si en Suecia, una empresa de 1.000 millones al cambio en euros, puede haber ineficiencias, de verdad, solo hay que escuchar algunas de las preguntas que hacían allí algunos inversores que te dabas cuenta que, si había 10 preguntas, una pregunta veías que se habían mirado la compañía y 9 preguntas eran como tiros al aire de decir, pues oye, la primera vez que he escuchado hablar de esta compañía ha sido ahora cuando este CEO, este CFO acaba de presentarla y hago preguntas que se nota perfectamente que me estoy viniendo a un seminario, pero es que no me he mirado la empresa, es que no la conozco de nada. Mi sensación fue, y estábamos en Suecia y yo era de los pocos extranjeros, de los pocos que estábamos allí, que no éramos de Suecia. Claro, cuando yo les hacía alguna pregunta, me ponía a hablar después con ellos, me decía, joder, es que pues tú vienes desde España y te conoces pues SDeepTech o Fasad o Instalco o Vitec, pero 10.000 veces mejores que el 90% de los inversores de Suecia que hay aquí, que no eran inversores retail, que muchos eran de sell size o de bancos, pero que pues o interesados en invertir en alguna de esas compañías, pero que mi sensación era que por muchas de las preguntas que habían en esas charlas públicas, iban allí a conocer la compañía como una primera aproximación, pero que muchos no se las conocen, o sea que como respuesta, si en Suecia se pueden encontrar ineficiencias en empresas de 1.000 millones de capitalización al cambio, sí, porque ya os digo que ni siquiera en muchos casos los propios suecos saben las joyas que tienen allí cotizadas. Y luego, pues, compañías, voy a hablaros de Swedencare, de Tool y de los distribuidores, ¿vale? En general, los distribuidores voy a hablaros de pues todo este conglomerado, para quien le interese todo esto del mundo de Bergman y Bevin, de todos los spin-offs que han hecho estos señores del 1900, de principios del siglo XX, que llevan pues es un legado de más de 100 años de empresas que hacen adquisiciones de otras empresas y que van haciendo spin-offs. Pues varias de ellas son distribuidores de productos industriales, como por ejemplo puede ser el caso de Addtech y Lagercrantz, con negocios un poquito distintos pero que tienen algunas métricas similares, y luego hay otra compañía sueca que se llama Indutrade, que no presentaba allí en el seminar, pero en general deciros que muy interesantes tanto la charla de Addtech como la de Lagercrantz, y en general pues son compounders, si lo miráis a largo plazo, son máquinas de componer al 20% durante muchos años, es decir, compañías pues que también adquieren otras compañías y que tienen márgenes buenos, que son empresas que gestionan muy bien el capital, muy prudentes, que no tienen ningún tipo de gasto superfluo y que además pues tienen unas dinámicas en las que tienen productos en su catálogo, algunos propios y otros en los que son distribuidores de productos de terceros, pero en los que ellos tienen un control bastante importante sobre la cadena y sobre los que pueden tener incluso en algunos casos un pricing power bastante potente.
Compañías, negocios buenos y que componen muy bien a largo plazo. Luego os hablaré del IFCO, pero uno de los comentarios que me dijo el CEO del IFCO, que fue una de las mejores reuniones que tuve, es que dijo, pues oye, Berban y Beving no, tal, esta sí, esta no, ahora os diré luego un poco las cosas que me dijo. Dijo, no, Aztec, Indutrade y Lagercrantz, esas tres son muy buenas. O sea, esas tres lo van a hacer bien a largo plazo. Bien, yo me anotaba y decía, pues correcto. Y luego, entonces, cuando fui a las charlas, veía un poco y decía, pues beneficios en máximos, márgenes en máximos, las ventas han volado en el año 2022 un 25% cuando nuestro compound a largo plazo es muy inferior. O sea, como que están las tablas en esas barras que se empiezan a verticalizar. Entonces empecé a tirar un poco del hilo y pues para quien le interese todo esto de los distribuidores y por qué los distribuidores se benefician de un entorno inflacionario. Bueno, en general, no sé si sabéis un poco lo que es el bullwhip effect en los distribuidores o un poco a lo largo de la cadena. Lo que el bullwhip effect es el efecto látigo que se produce cuando hay un incremento de demanda muy fuerte y dice, oye, pues de repente aumenta la demanda y como hay problemas de cadena de suministro, digamos que el primero, el que está al final de todo de la cadena, una tienda, dice, oye, pues estoy teniendo bastantes ventas, como no sé si me van a poder suministrar, si estoy teniendo ventas por 100, voy a pedir 110. ¿De acuerdo? Bien, a su proveedor le llegan pedidos por 110 y dice, pues como no sé si me voy a poder suministrar, en vez de 110 voy a pedir 120. ¿De acuerdo? Eso va pasando a través de la cadena productiva hasta la fábrica inicial y los 110 que se convierten en 120, que se convierten en 130 y cada uno por si acaso pide un poquito más. ¿Qué sucede? Que al origen le llegan pedidos por 170. Los pedidos por 170 no son reales porque ¿cuál es la demanda real del producto? 100. ¿Qué sucede? Estás sobre almacenando o sobre proveyendo, por decirlo de alguna manera, en 70 que realmente no está habiendo demanda por 170, sino que la acumulación del por si acaso hace que se acumulen pedidos o inventarios a lo largo de la cadena que tarde o temprano, cuando de repente la demanda no son 100 sino que son 90, el de la tienda dice, uy, no me mandes nada que tenía 110. El otro le dice, no me mandes nada que tenía... Y esos 70 es un desplome en la demanda de la fábrica original por 70 que a lo mejor está durante varios meses que no vende nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama bullwhip effect. Bien, ese entorno beneficioso para los distribuidores intermedios cuando les aumenta la demanda, en los entornos inflacionistas además se ven claramente beneficiados porque un distribuidor que tiene un inventario compra en un momento a unos precios y vende en un momento posterior, beneficiándose en el momento intermedio por la subida de precios. Es decir, compro a 100, almaceno los inventarios y si hay un 10% de inflación intermedio, vendo a 110, mis márgenes están volando de manera artificial por la inflación. ¿De acuerdo? Los entornos inflacionistas benefician a los distribuidores. Esta fue una de las principales preguntas que yo le hice en la charla de Aztec y le decía, oye, le pregunté por la cultura, claramente, bueno, una de las anécdotas de la estancia allí en los seminarios, cuando le pregunto a la chica de Aztec, porque el CEO no pudo venir y entonces estaba presentando la CFO, que llevaba 17 años en la empresa, vamos, se la conocía de arriba abajo. Le pregunté por la cultura, un poco por todo esto de los inventarios y un poco pues por varias cosas que me parecían importantes. Y cuando terminó la charla, un señor que parecía como si coges a un british o a un escocés estos con un traje, con un pañuelo en la solapa, pero lo pones como muy rubio, como muy sueco y lo plantas allí con un traje que parece que iba vestido de gala. Pero a verse todas las charlas y me viene y me dice, lo que preguntaste de la cultura es muy importante. Mi padre fue el CEO de Berman y Beving durante no sé cuántos años. Yo, anda, no fastidies. El hijo del CEO de Berman y Beving aquí me dice, es brutal, lo de la cultura es como un pegamento en estas compañías, todas lo tienen impregnado de arriba abajo y cada decisión que toman se nota la cultura de Berman y Beving. Yo lo mamé en mi casa durante muchos años y es impresionante. Yo, joder, qué bueno. Entonces, bueno, yo lo que les preguntaba es, oye, si en un entorno inflacionario los distribuidores se benefician, en un entorno de normalización de la inflación, el riesgo que tienen ahora mismo todos estos distribuidores es que te los estés comprando con los márgenes y los beneficios, digamos que artificialmente máximos. Con lo cual, Aztec, Indutrade y Lagercrantz, muy buenas compañías para tener en el radar, pero creo que es momento de esperar. Saltamos vamos de compañías muy buenas a otra que me gustó menos y aquí voy a ser muy breve. Swedencare es una compañía de productos para clínicas veterinarias y para cuidado de mascotas. Y claro, como sabéis, todo el tema de las mascotas tiene un viento de cola brutal desde hace años porque pues, por las cuestiones demográficas o un poco por las cuestiones de hábitos de vida en los que cada vez tenemos menos hijos, en los países desarrollados cada vez sustituimos más el hecho de tener hijos por el hecho de tener mascotas, pues para tener algo que te dé menos el coñazo, que te permita salir por ahí a tomarte unos vinos y que lo puedas dejar en casa y no tener que buscar al abuelo o a la canguro que se quede con el niño, ¿no? Que parece una barbaridad, pero es que es tal cual, o sea, la gente ahora se compra un perro en vez de tener un niño. Entonces, esta barbaridad que hace que pues o no tengamos hijos o como mucho tengamos uno,
es un enorme viento de cola para todos los productos relacionados con las mascotas, ¿no? Toda la alimentación, cuidado dental, clínicas veterinarias, quien quiera que se mire IDEXX Laboratories, que es uno de los compounders más brutales de servicios para que aparte tiene un nicho espectacular con un pricing power, unas ventajas competitivas brutales, pero siempre carísima. O sea, IDEXX Laboratories para servicios para clínicas veterinarias siempre carísima, ¿no? Pero por un viento de cola que hay con todo el tema de las mascotas, brutal. Bueno, pues Swedencare es una empresa pequeñita que también hace algunas adquisiciones y yo me fui a ver la charla con el CEO y bueno, cuando estaba allí me estaba un poco mirando los números y tal y dije, ¿por qué han hecho estos? Una ampliación de capital masiva, diluyendo a saco para para hacer adquisiciones a lo bestia, la acción la habían desplomado y pues el resumen de la charla es que, bueno, estaba siendo un poco inconsistentes algunas cosas que decía y le pregunta, uno de los slides ponía guidance, que esto me lo pongo como ejemplo de las métricas que no tienen ningún sentido que un management ponga una presentación, ¿no? Es decir, las métricas que en un guidance yo no quiero ver. Bueno, pues el guidance a, no sé si eran 3 o 4 años vista, era vamos a aumentar las ventas al 15-20% anual o vamos, pues imaginaros, si vendemos 1.000, vamos a vender 2.000 dentro de 3 años con un EBITDA de tanto. Y entonces le preguntó a un señor allí, oye, mira, ¿y de retorno sobre el capital invertido y de métricas diluidas por acción no nos vais a decir nada? No tenemos nada de esto. Entonces, ¿os dais cuenta que simplemente puedes caer en la tentación de hacer una ampliación de capital masiva que sea hiperdilutiva para los accionistas, comprarte 4 compañías pagando con acciones y cumples el guidance de ventas y de EBITDA, pero que la acción pueda haberse desplomado por el camino? ¿Os dais cuenta que siempre en los guidance tiene que haber, si haces una mención a un aumento de ventas o a un aumento de EBITDA, tiene que hacer por el camino de decirme, ya, pero ¿con cuántas acciones lo vas a hacer? Es decir, puedes crecer mucho la empresa, pero si creces mucho el número de acciones en circulación, yo como accionista no me voy a beneficiar, ¿no? Bueno, pues no solo contentos con ver que el mercado estaba presionando mucho la acción por las decisiones que habían tomado, otra vez vuelven a poner un guidance que puede llegar a ser enormemente dilutivo para los accionistas. Cuando vi esa slide y vi la pregunta y vi la respuesta, ahí se acabó la charla de Swedencare, ¿no? A continuación, una que me encantó, pero que es un negocio en el que no tengo tanta visibilidad sobre cuánto va a crecer a futuro. Creo que puede ser una compañía que crezca al 8, un PIB más, un 8 o 10%. Y no sé, no lo tengo claro. Me gusta mucho, pero creo que el punto clave es a qué precio te la compres. O sea, comprado a un precio intermedio no vas a hacer una TIR demasiado alta más que lo que crezca el negocio, un 8 o 10% a largo plazo, que es Thule. No sé si se pronuncia así, pues TH Thule, que es la veréis, la Thule, que cuando vais a la nieve o cuando vais por ahí a hacer deporte al aire libre, pues todos estos cajoncitos que van en el techo del coche o las vacas que van atrás para soportar las bicis, y ahora están metiéndose también en sistemas para llevar mascotas en los vehículos y tal, siempre todo de una calidad muy elevada, digamos que es high-end o sector premium, incluso tienen mochilas, todo temas para acampada y tal, pues todo este tema de deportes al aire libre y calidad de vida muy alta y de calidad y precios segmento medio alto, ¿no? Bueno, el CEO me pareció una estrella del rock, o sea, me pareció de las charlas más impresionantes, con un conocimiento más brutal del negocio. Me parece un tío que es para seguirlo durante mucho tiempo. Es actualmente el chairman de MIPS, o sea, no solo lleva una empresa de material de outdoor para bicis y para coches y para nieve, de las mejores que hay en los países nórdicos, sino que además también es el chairman de MIPS, que es la empresa para cascos de la que hablaremos al final del episodio. Y bueno, pues parece ser que lo destituyen, que se va a poner otro CEO ahora próximamente, y después de darnos ahí una charla de todo el pipeline de productos que tienen, de que la empresa está en uno de los mejores momentos, y una de las preguntas que más se han repetido en el sector de las bicis y outdoor en los últimos tiempos es: oye, este bullwhip effect que se produjo en el sector de bicis, que es todo el tema de los inventarios que comentaba hace un rato, pues cómo están los inventarios, porque después del COVID, cuando todo el mundo quería comprarse una bici, comprarse un casco y salir por ahí a hacer deporte, todo el inventario de la cadena de bicis se fue acumulando muchísimo inventario, y ahora pues los fabricantes de bicis o de cascos pues están teniendo muy poca demanda porque hay mucho inventario acumulado que tiene que drenarse, ¿no? Y decía, bueno, pues ni las más optimistas ni los más pesimistas. Decían que a principios de este año y otros decían que a finales de este año. Bueno, pues entre abril y mayo hemos empezado a ver que se está drenando todo ese inventario. Primera parte muy positiva para Thule. Segundo tema, pues estamos sacando un pipeline de productos, una renovación de nuestra gama, nuevas categorías de productos para los próximos años, que nuestra empresa se encuentra en uno de los mejores momentos, ¿no? Entonces decimos, oye, los problemas empiezan a quedar atrás, gama de productos, crecimiento a largo plazo, etcétera. Oye, ¿por qué te vas? Y dijo, porque me han despedido, básicamente.
Entonces me quedó un poco la incógnita de por qué un CEO tan bueno que conoce tan bien la empresa, si alguien conoce la historia y me lo puede decir en los comentarios, le agradecería muchísimo, porque el CEO de Tool está siendo despedido, nos garantizó que se iba a quedar como chairman de MIPS y yo le pregunté, ¿pero qué vas a hacer? O sea, pero te vas para tu casa. Y dijo, no, en mi casa no hacer nada, no os preocupéis que no me voy. Con lo cual me dio la sensación de que estaba aprovechando, porque un tío que conoce muy bien el sector y lo vi como muy activo. Bueno, hablando un inglés, o sea, el inglés más perfecto que yo he escuchado a una persona que no sea de origen inglés en los últimos tiempos, o sea, una pronunciación totalmente perfecta y explicando las cosas de una manera como con mucha agilidad y conociendo muy bien la compañía, ¿no? Me gustó mucho la charla de Tool, me gustó mucho este señor. Y bueno, pues entonces yo le dije, oye, pues me sorprende un poco que la empresa, no sé si a lo mejor este señor está empezando a tener demasiado protagonismo y son los accionistas los que deciden, o el board o alguien que lo decide destituir, o a lo mejor tienen una idea del rumbo distinto hacia dónde debe ir la compañía y hay alguna discrepancia, ¿no? Pero me pareció raro que a un CEO, pues una estrella de este tipo, pues se la estuviese encargando, ¿no? Entonces me lo dejé anotado para seguir a esta persona a largo plazo porque me pareció que era muy interesante. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues después, aparte de estas charlas, los distribuidores, Swedencare y Tool, os cuento un poco con qué compañías pude tener reuniones one-to-one, sea porque allí mismo teníamos la reunión y me presentaba con ellos en el propio seminario, o porque fui a verlos a sus instalaciones, como fue el caso de Sdiptech o Fasadgruppen, ¿no? Entonces, la primera reunión así one-to-one que tuve con el CEO y con el CFO fue con Instalco. Yo con Instalco tenía, ya sabéis que pues aparte de un poco del miedo al ciclo de Suecia y demás, de la construcción y demás, había varias preguntas que tenía pendientes de hacerles desde hace mucho tiempo, porque aparte de que habían cambiado el CEO de Per por Robin, que era un perfil mucho más joven, que había empezado a hacer adquisiciones en industria, que le habían caído los márgenes, que no sabía si estaban consiguiendo repercutir con todo lo de la inflación y las subidas de los precios. También había dicho pues que de repente pues que la industria pagaba un poquito peor y que tenía más capex y que además pues que resulta que cuando hacían adquisiciones pues a veces encontraban que sus candidatos habían vestido dressing the bride, ¿no? Un poco pues vestido de la novia, y eso podía hacer que los márgenes estuviesen un poco inflados y que entonces después la caída de márgenes se la comían ellos y que entonces no estaban pagando el múltiplo que decían, sino que estaban pagando más, porque si te cae la generación de la empresa que te compras. Y además que ya había visto también que en vez de 4 o 5 veces yo llevo un recuento de todo lo que pagan por las adquisiciones y que se habían encarecido los múltiplos en general. Bueno, me confirman que los múltiplos eran más altos porque son negocios mejores y con márgenes más altos. No me dijo muy claramente si la mejora de márgenes de los últimos tiempos se produjo porque han conseguido repercutir precios o porque se están comprando negocios más caros de márgenes más altos, lo cual me parece una clara debilidad en la tesis, porque si tú en vez de pagar 5 veces EBIT empiezas a pagar 10 veces EBIT porque tienes negocios que estás comprando con márgenes más altos, el promedio va a mejorar tus márgenes, pero a largo plazo, en vez de componer al 20, vas a componer al 10 porque estás pagando el doble por las adquisiciones. Con lo cual, el hecho de que puedan estar cayendo en la tentación, ya, igual que explicaba en el caso de David Cicurel, que el múltiplo pagado es la clave, el hecho de que puedan estar pagando más para mejorar un poco la foto de conjunto de los márgenes es una clara amenaza. En general me dijo que no se tomaba a pecho el hecho de que yo estuviese sometiendo a duda alguna de las decisiones en un proceso de cambio de CEO, porque me dijo que le parecía normal que cuando has cambiado de un CEO como Per pues a un CEO como él, pues que estuvieses un poco a la expectativa de las decisiones que se estaban tomando y de comprobar todo este tipo de cuestiones y aclarar si las decisiones del nuevo CEO eran las correctas o no. Pero sí que he de decir que, bueno, pues la verdad es que sobre los temas principales que yo tenía algunas dudas, quizá no tanto sobre la ciclicidad, porque es verdad que al final las instalaciones pues pueden tener sus ciclos, pero ellos no debería ser en el sector público en Suecia, edificios de colegios, hospitales y demás, deberías estar más defendido que en la construcción pura y que ellos no tienen tantísima exposición a construcción residencial, pero que en general me quedaron algunas dudas sobre eso, sobre la parte de márgenes, dressing the bride, cómo está siendo un poco los múltiplos que pagan y cuál va a ser la tasa de compound si estás pagando un poquito más caro, ¿no? Entonces, bueno, les estuve preguntando bastante también si la parte de principios de año que había sido tan fuerte en adquisiciones, ellos consideraban que era sostenible ese ritmo y dijeron que claramente no, que se les habían presentado muchas oportunidades que llevaban mucho tiempo fraguándose y que de repente pues se consumaron varias de golpe y que por eso habían comprado tanto, pero que el resto del año sería bastante más tranquilo. Y sobre todo les pregunté un poco si la tendencia esa de mejora de márgenes del primer trimestre creían que ya era una trend, ¿no? O sea, que eso se iba a sostener, y los vi bastante dubitativos, o sea que no descarto para nada que algo pueda tener todavía trimestres en los que los márgenes vuelvan a caer y el mercado pueda castigarlo. O sea, no tengo muy claro que haya habido un punto de inflexión a nivel de repercutir en precios. Les pregunté también por el tema de la corona y la debilidad de Suecia en general, porque la corona está comportándose fatal, y el hecho de que la corona esté débil para una compañía
que aunque ellos facturen en coronas y compren en coronas, en muchos casos ellos les compran a distribuidores de materiales que al final pues venden en coronas, pero compran materiales importados en euro o en dólar americano, con lo cual corona débil implica importar inflación. Y para ellos importar inflación en materiales nunca es bueno, porque al final tardan en repercutir un poco esos precios. Y también fue un poco ambigua la respuesta, pero sí que me dijeron a decir que en general para su negocio, como ellos no venden fuera, porque si tú tienes base de costes en coronas y vendes globalmente, la corona débil es bueno, pues porque tus IPS en coronas van a ser más altos, como nos pasa en Sdiptech o en compañías pues más internacionales y demás, ¿no? Pero en el caso de Instalco, aunque ellos vendan en coronas y compren en coronas, en general que la corona esté débil, pues significa importar, o sea que va a haber una presión a nivel de costes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que muy interesante la reunión para sentarme con ellos y ponerles cara y tener una relación ya de confianza con ellos directa, de que me contestaron a muchísimas cosas, pero la verdad sobre el negocio para los próximos tiempos, digamos que las respuestas que me dieron no me salí como más tranquilo, sino que salí con un poco luces y sombras. Es verdad que nosotros tenemos una posición aquí del 1,5% del fondo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, pues oye, pues tenemos una posición que nos permite pasar un ciclo malo y poder soportar vaivenes en una posición que no sabemos si al 10, al 15 o al 20, pero previsiblemente puede seguir componiendo a tasas altas durante muchos años. Quizá el polo opuesto de lo que yo esperaba y lo que fue la reunión en sí fue Fasadgruppen, porque Fasad quizá, al ser pues una compañía que quizá tiene unos mimbres bastante similares a los de Instalco, de hecho Per estuvo relacionado con las dos en sus años iniciales, de hecho sigue siendo el chairman de Instalco y de hecho mientras estaba allí le sonó el móvil a Robin, el CEO actual, y dieron una llamada de Per porque hablan todas las semanas, que le preguntaba, oye, ¿cuál es la relación? ¿Sigue implicado? Y dice, bueno, pues hizo una casa grande, está más con el jardín y tal, pero vamos, sigue siendo uno de los principales accionistas de Instalco y hablamos todas las semanas y sigue implicado no en la gestión del día a día, pero sí digamos que un poco más a nivel estratégico y demás. Pues Fasad, que es una compañía que podría parecer que tiene quizá más exposición al ciclo y como pues parece que menos valor añadido, las fachadas y tal, la verdad es que, y también un cambio de CEO con el que yo no las tenía todas conmigo, al ser un perfil también muy joven y tal, es verdad que cargadísimo de acciones, pero pues tenía la duda, ¿no? Y la verdad es que me reuní con Martin Jacobson, que es el CEO nuevo, estaba en Dinamarca, que de hecho uno de los puntos a su favor más importantes me dijo que aparte de sueco sabía danés y que para todas sus filiales danesas, pues que cuando iba Martin allí les encantaba, ¿no? Que hablase con todos en danés. Entonces pues no pudo estar en la reunión, pero estaba el IR y el CFO. Y la verdad es que, bueno, oficinas humildes no, lo siguiente, o sea, como un piso, una habitación de dos habitaciones de un piso en una zona normalita de Estocolmo y 5 personas, ese es el equipo, o sea, me gustó mucho la humildad de las oficinas. Y luego, pues me explicaron muy bien por qué ellos tienen unos márgenes mejores que los de Instalco, porque hay mucho trabajo manual, mucho trabajo, digamos, artesanal en cuanto a desmontar todas las ventanas una a una de un edificio histórico, restaurar o acuchillar todos los marcos, reemplazar todos los cristalitos uno a uno, que es, digamos, mucho trabajo manual y que requiere de saber de la profesión o digamos muy artesanal y que eso pues tiene unos márgenes mejores que tirar líneas de cobre o tirar tuberías, que digamos pues que es un trabajo pues más commodity, ¿no? Que muy convencidos de su demanda, los vi como muy sólidos en cuanto a que el backlog puede tener un par de trimestres. Yo les preguntaba, oye, cuando estáis atendiendo pedidos más rápido de lo que os entran, ya lleváis un par de trimestres en los que os cae el backlog. Sí, mira, puede caer un par de trimestres el backlog, estamos muy convencidos de las dinámicas, nosotros somos más de un 75% mantenimiento, van a seguir entrando pedidos, somos muy conscientes de que a nivel de sostenibilidad, el aislamiento y que los edificios sean energéticamente eficientes, tenemos un viento de cola brutal para los próximos años, tenemos un pipeline de adquisiciones muy bueno para seguir comprando a múltiplos bajos, prácticamente no nos encontramos con competencia en las adquisiciones, no sé, salí como, digamos, muy tranquilo de un negocio con el que quizá al principio podría estar más preocupado por cómo le puede afectar el ciclo. Y sobre todo bastante tranquilo con todas las cosas que me dijeron del CEO nuevo, de sus habilidades, de sus amenazas, un poco de todos los cambios que puede suponer el cambio de CEO, pero que estando ellos que conocen muy bien la empresa desde el principio, que conocen muy bien las subsidiarias y conocen muy bien su sector, la verdad es que salí como muy convencido de que para tener una posición, pues esta es un poquito más pequeña que Instalco todavía, pues del 1 y pico % y dejarla estar ahí a largo plazo, la verdad es que salí como muy convencido de Fasadgruppen y que me despejaron mucho las dudas sobre el ciclo, sobre el pipeline de adquisiciones que tienen, que parece que les puede venir una fase final de año en la que puedan hacer varias adquisiciones interesantes, sobre los márgenes, sobre el viento de cola, la verdad es que tranquilo. Otra de las compañías con las que pude reunirme en sus propias instalaciones fue Sdiptech.
Y la verdad es que SDeepTech, pues, he hablado mucho aquí de ella y quizá pues en SDeepTech fue más una charla de, pues como hablo tanto con Ben muy habitualmente y ahora va a ser el CEO, pues fue una charla más de, oye, enhorabuena Ben, que por fin desde 2018 estoy viendo que uno de los factores principales que ha ocasionado que SDeepTech sea una empresa con márgenes más altos, que haya aumentado la tasa compuesta de manera tremenda, con negocios de mucha más calidad, con mejores orgánicos y demás, fue que llegases tú desde Lagercrantz, uno de los distribuidores de los que hablaba y que era muy buen negocio, ¿no? Con lo cual, Jacob, que es el CEO actual, se hace a un lado y el CFO se pone de CEO, que es la persona con la que hablo además yo muy habitualmente sobre la compañía, pues para mí era una gran alegría, ¿no? Fui a darle la enhorabuena y a decirle a Jacob pues que lo echaríamos de menos y a preguntarles unas cuantas cosas sobre el negocio, sobre la ciclicidad de Rolec, que es una de las principales filiales que hace cargadores eléctricos. Joder, es que muy bien, o sea, me encantó tanto la oficina, me presentaron allí el equipo, los 3 o 4 chicos que tienen allí en M&A solo mirando a subsidiarias, todos los filtros que utilizan de fuentes de información para encontrar adquisiciones que no les vengan a través de brokers, un tío Federico que tenían allí en una sala aparte solo hablando en italiano con las compañías italianas, las chicas que están en el departamento de control, en una oficina, quizá, bueno, SDeepTech es una empresa ya un poquito más grande, ¿no? Pero que Fasado, porque estas que hablábamos, pues que lógicamente pues con 4 o 5 personas la llevan, ¿no? Es más grande que incluso que ya Scientific, pero vamos, es que no eran ni 20 personas en los headquarters y todos como muy centrados en subsidiarias, adquisiciones, M&A, un CFO, el CEO y poco más, ¿no? Me gustó mucho y son gente, la verdad es que como decía el otro día Vallejo en la entrevista de Singular, pues sobre todo buenos profesionales pero que sean buena gente, y la verdad es que me encontré con gente que pues, profesionalmente son muy buenos pero que sabes que tienes entre manos a buenas personas. Es verdad que no llegas a los intríngulis un poco del lenguaje tan en profundidad cuando tienes una persona en español y puedes hacer incluso bromas o puedes incluso llegar a ver las miradas o el lenguaje no verbal cuando estás hablando con una persona en lo que no es tu lenguaje materno, pero sí que es verdad que pues en las miradas, en las formas de reírse, en las formas de despedirse, un poco en lo distendido de la relación, es muy diferente hacer una videollamada o una llamada telefónica o cruzarte emails. O sea, les pones cara, ves los sentimientos, ves un poco las emociones, ves si es gente de la que te puedes fiar, y la verdad es que a mí me dio la sensación de que creo, ojalá no me equivoque, si las cosas van como han ido hasta ahora y Ben, una de las respuestas que me daba es que mira, es que poco va a cambiar. O sea, el hecho de que yo no pienses que ahora vamos a ser una empresa en la que el CEO va a tener un papel mucho más contable, ¿no? Porque yo vengo de ser el CFO, yo ya he sido CFO interino en una compañía, durante toda mi carrera siempre he estado muy cerca del puesto de CEO y básicamente pues yo voy a buscar un CEO que haga mis funciones, digamos, en la parte más financiera, pero yo voy a seguir llevando la empresa de la misma manera que se ha llevado hasta ahora, ¿no? Y en SDeepTech, si las cosas se siguen llevando como se han llevado hasta ahora, de adquirir negocios de nicho con márgenes altos, desplegar capital a tasas muy razonables, con orgánicos muy buenos, pues oye, como independencia de que pase rachas mejores o rachas peores, o de que el mercado, como ha pasado en 2022, le baje el múltiplo de 40 veces a 15 y podamos tener un drawdown importante, si fijáis la tasa de composición de SDeepTech desde el año 2018 es una auténtica locura. Es decir, es una compounder de manual que a lo mejor dentro de unos años nos damos cuenta que estábamos ante una Lifco, Danaher o una compañía de estas que es una gran compounder a largo plazo y que la pillamos muy pronto, aunque no la cogimos de 2018-2017 hasta 2020, desde 2020 nos está componiendo tasas muy altas y es una empresa muy pequeña todavía. Jacob, pues claro, pregunta para él, oye, si SDeepTech va tan bien y es una empresa todavía tan pequeña, ¿por qué te vas? ¿No? ¿Cuál es el motivo? ¿No pasará nada raro? O esperemos que no sean cuestiones de salud ni ningún problema en la propia gestión de la empresa y tal. Me decía, mira, es que yo soy un perfil de directivo más de folio blanco. Soy más quizá un entrepreneur, ¿no? Digamos un emprendedor en cuanto a que me dio toda la sensación de que el tío se estaba marchando a montarse alguna empresa por su cuenta o que le apetecía tener un proyecto más personal en la que él sea el propietario y no digamos no un empleado, aunque sea el CEO y bien pagado, pero que le gustaría más empezar algo desde cero. Me dio esa sensación. Y la transición hacia Ben pues es digamos que de libro, ¿no? De manual, es la persona ideal para ese puesto. Así que me gustó mucho la reunión con SDeepTech, con Jacob y con Bengt. Estoy muy tranquilo con ellos y con independencia de que pueda tener unos años mejores o años peores, que de hecho este año es una de las empresas que se está quedando un pelín rezagada. Me dio la sensación de que yo les preguntaba, oye, Rolec, pero si veníais sacándola en el primer trimestre, y dice, bueno, claro, es que tuvimos que atender mucho backlog. Digamos que ese atender backlog no va a estar permanentemente porque ahora ya vamos atendiendo los pedidos que entran, pero además es que tenemos que atender
todos los inventarios de todos de los distribuidores donde no teníamos, tenemos que atenderlos ahora. O sea, me dieron algunas señas de que los drivers positivos del primer trimestre, que os comenté aquí, que habían sacado un primer trimestre brutal, con unos resultados buenísimos, como que había bastantes motivos para pensar que seguían así. O sea, es decir, que Rolex iba a seguir tirando fuerte, que en el segundo semestre del año iban a tener unos comparables bastante fáciles porque los orgánicos de finales de 2022 fueron muy malos, que en el resto de subsidiarias van repercutiendo precios, con lo cual podemos ver subidas de precios o orgánicos buenos en top line. Y yo, de hecho, esa pregunta no se la hice en la reunión con ellos, sino que la había hecho en la charla pública en la que ellos presentaron en el seminario, y que yo les dije, oye, mira, con Rolex tirando cohetes, el resto de subsidiarias ya subiendo precios poco a poco, con la adquisición que hicisteis de Megno Service, que en Italia a finales de 2022, que se va a ir haciendo el overlap a lo largo de 2023, que no la teníais consolidada durante todo el año y que es un negocio con márgenes altos, muy recurrente y tal. Oye, 2023 va a estar out of the records, o sea, os la vais a sacar en 2023. Lo hice allí un poco para que toda la gente que estaba alrededor, que estaban preguntándole, y la sostenibilidad y el ESG y cuántas mujeres tenéis en el consejo. Pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no le preguntáis las cosas importantes del negocio de Ziptec, que tenéis una compañía aquí que este año va a hacer un más 30 o más 40 en EBITDA y está a 16 veces flujo de caja? O sea, claro, yo o sea, no era pampearla, ¿no? O sea, no era mi intención empujar la acción para arriba, ni muchísimo menos, pero era un poco, oye, tenéis aquí una joya que todavía está capitalizando $1 billion, que está en sus comienzos, con márgenes expandiéndose, con unos asignadores de capital que están haciendo las cosas muy bien, y estáis preguntando cosas que no son importantes para el negocio. ¿Por qué no les preguntáis, pues eso, por Rolex, que se lo han traído de China, cómo va la producción, cómo va el backlog, cómo va la repercusión de los precios de las subsidiarias, cómo tenéis el pipeline de adquisiciones, cómo es la transición del CEO, por qué te vas? O sea, pues cosas. Pues os digo, oye, es que mira, todo esto, todas estas métricas que estoy mirando, Rolex, las otras subsidiarias, la adquisición de Megno, las subidas de precio, los márgenes, la inflación, etcétera. Oye, la vais a sacar en 2023. Lo decía un poco al público, oye, se rieron y dijeron, bueno, sí, la verdad es que todos los puntos que estás comentando, bueno, no podemos decir nada, pero, o sea, como que sí, va a ser, sí, la vamos a sacar. O sea, no lo dijeron directamente, pero se rieron y dijeron, sí, o sea, va a ser un año muy bueno para nosotros. Y la acción sin moverse, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues esas son un poco las conclusiones de Ziptec, de que creo que yo iba con una serie de cuestiones anotadas diciendo, oye, creo que esto va muy bien, voy a confirmar si me estoy equivocando yo, y no, parece que no me estoy equivocando y que pues tarde o temprano, cuando sigan presentando resultados como los del primer trimestre, pues irá a tirones la acción. En fin, antes de pasar a las dos últimas compañías de las que os voy a querer hablar, que son Vitec Software y Lifco, y luego una pequeña visita que hice en Mipsa y al marcharme, la parte mala del seminario, digamos la parte del disgusto más grande de la visita a Estocolmo, fue que Embracer no se presentó. Y no se presentó porque, aunque en el momento yo llegué allí, oye, me fui a la agenda y le digo a las chicas que estaban ahí, pero si yo tengo ahora una charla con Embracer y una reunión con ellos, veo que no está en la agenda, ahí la habéis borrado del... no te lo han comunicado. Esto era un miércoles por la mañana. El lunes Embracer dijo que no venía al evento. Después de toda la movida que había pasado con Embracer, o sea, me puse medio enfermo cuando me lo dijo. ¿Cómo? Que estos malditos cobardes, después de lo que han presentado y que se le han desplomado las acciones, ahora no se presentan aquí a dar la cara, porque vamos, les iban a llamar de todo menos guapos. O sea, les iban a caer tomates y huevos podres en la presentación. Imaginaros lo que iban a decirles los accionistas, o lo que íbamos a decirles, que yo iba con una carta toda, con todos los puntos, para en el one-to-one con ellos cantarles las 40 y decirles que espabilasen, ¿no? Y no se presentan. Y bueno, vamos, es que me puse enfermo. Nos enteramos después, la excusa que dieron allí es que tenían que centrarse en el negocio. Joder, pues se podían haber centrado en el negocio el año anterior, todos los últimos meses que llevan haciendo cagada tras cagada, en vez de centrarse en el negocio para no presentarse a un evento y que los accionistas les digamos 4 cosas, ¿no? En definitiva, estaban preparando el plan de reestructuración que se presentó la semana siguiente. O sea, por eso no podían acudir al evento. Y bueno, por algunos comentarios del plan, bueno, pues si lo ejecutan bien, recortan gastos, se centran en la generación de caja y se centran en juegos buenos y se centran otra vez en la calidad, pues la acción irá bien. Pero es que a mí lo que me gustaría es que lo hiciesen, no que presentasen palabrería. Y dicho lo cual, me parece que Lars es uno de los principales culpables de todo lo que ha pasado y que además pues no va a dimitir porque es el accionista principal y es por empresa sacada desde cero, desde jovencito, pero vamos, como mínimo al CFO, que me parece un mediocre pero de la leche. O sea, me parece el CFO que no está a la altura de varias preguntas que le hacen y que no se saben las respuestas, y que en esta situación el CFO tendría que ir por el libro, pues muy mal. Lars y el CFO, muy mal. Pero los dos que han puesto a llevar el plan, que son dos directivos de dos de las subsidiarias principales, que son dos históricos del sector de videojuegos, me gustan mucho. En el plan de reestructuración estuvieron hablando un poco de las medidas y han puesto a 2 personas que estoy tranquilo con que hayan puesto a esas 2.
Y además es que el plan de reestructuración, como que parte ya tenemos el primer juego AAA del primer trimestre del año siguiente, ya ha salido muy bien, parece que el pipeline de lanzamientos tiene buena pinta, los planes de reestructuración, pues es que recortar gastos, digamos que no es rocket science, o sea, eso es bastante probable que lo puedan conseguir, y como que sean más prudentes en la asignación de capital y que se centren en los proyectos más rentables, parece que tiene sentido. Entonces veremos, con el pesimismo en máximos y con ya algunas noticias positivas que el mercado todavía no ha empezado a descontar, veremos si cumplen ese plan. Y bueno, pues tras el disgusto inicial de que no se hubiesen presentado, muchas de las cosas que yo tenía apuntadas en mi carta para decirles, pues son las que sacan el plan de reestructuración, que era lo obvio que tenían que hacer. Vamos, solo faltaría si las sé yo desde mi casa, como para no saberlas ellos que están allí al frente de la empresa, ¿no? Entonces esa fue, digamos, la oveja negra o la mancha en el expediente del seminario, pues que Embracer Group no se presentó. Las dos últimas empresas con las que tuve reunión directa fueron Vitec Software y Lifco. Con Vitec me reuní con el IR porque estaba en Estocolmo, entonces aprovechamos para tomar ahí un café juntos y charlar un rato con él. Y deciros, no daros muchas señas y muchos datos concretos sobre Vitec, porque es una compañía sobre la que probablemente hablaremos en el futuro. Y deciros que es una Constellation Software, pero mucho más centrada en el crecimiento orgánico, en la reinversión interna para que su software crezca a largo plazo. Muy recurrente por ser un software en el que el 70-80% de las ventas es software as a service, digamos que es un software en el que ellos pagan un mantenimiento, una cuota mensual o anual sus compañías, con lo cual es una recurrencia brutal, y una recurrencia brutal con un orgánico más elevado implica que el mercado la paga a un múltiplo elevado también. Una grandísima oportunidad para invertir en Vitec el año pasado, pero yo no la tenía suficientemente analizada. Y tenemos solo una posición muy pequeñita, pero es posible que cuando los astros se alineen para que un negocio de este tipo se ponga al precio adecuado, Vitec cumple los requisitos para ser una compañía de nuestra cartera. El IR me pareció una persona, pero impecable de los pies a la cabeza, con la que tuve muchísimo feeling, incluso estuvimos hablando de cuestiones tan personales, de deporte, de la familia, etc. Y la verdad es que no tuvimos mucho feeling y me contestó a muchísimas preguntas muy interesantes, y que el resumen es: pues oye, ¿cómo va a ser Vitec dentro de 10 años? Pues muy parecida a lo que soy, pero mucho más grande. O sea, es decir, es una máquina de componer en la que la cultura y la forma de hacer las cosas no va a cambiar, pero que previsiblemente, siendo una empresa que al cambio capitaliza 2.000 millones, Constellation Software en Canadá capitaliza 50.000 millones. Me dijo: oye, pues os acabáis de comprar Enova, que es un bicho en Holanda de software para gestión del tendido eléctrico, un poco de, pues claro, en la transición energética pues hay muchos más puntos de producción y de consumo que antes, que estaba la producción en unos centros muy grandes y que iba hacia las zonas de consumo. Digamos que las redes eléctricas ahora, con la electrificación, van a necesitar de una carga de software importante para la gestión de toda esa red, ¿no? Pues precisamente en enero se compran una compañía bastante grande que debe tener unos orgánicos que deben ser para verlos. También es verdad que pagando bastante más caro por las adquisiciones que lo que paga Constellation, pero lo hablaba con un compañero hace unos días. Me da lo mismo que tú despliegues capital al 20% y tengas unos orgánicos del 3%, que despliegues capital al 10% y tengas unos orgánicos del 10 o del 12. Quiero decir que nuestro compound puedes llegar a él por diferentes vías: el precio de adquisición y los orgánicos. Y Vitec es una Constellation Software que paga más caro por las adquisiciones, porque los orgánicos son mucho mejores, porque compra negocios en los que hay una reinversión interna y un crecimiento. Digamos que él se parece, es un perfil como lo que sería Topicus, que es más Europa o norte de Europa, pero con unos orgánicos todavía mejores que los de Topicus. Y para nada está más cara que Topicus, que Topicus está todavía más elevado. Con lo cual, claro, yo le decía: oye, ¿y cuál es vuestro universo de adquisiciones por delante? Porque si acabáis de comprar, me dijo: no, lo de Holanda o Alemania son cosas puntuales porque se nos presentan. Pero es que solo en los países nórdicos tenemos identificadas 1.500 empresas que cumplirían nuestros requisitos, que si se ponen a tiro o el propietario o propietaria deciden vender al precio al que nosotros pagaríamos, podríamos comprarlas. Hemos hecho, me dijo, 40-50 adquisiciones en toda nuestra historia. Os recuerdo que ya hablé en ese capítulo de Serial Acquirers aquí de Vitec. Es la única compañía del mundo que ha compuesto por encima de Constellation y Just Scientific en plazos a más de 20 años. Es decir, cuando Mark Leonard se puso a hacer sus primeras adquisiciones, estos señores de Suecia ya llevaban años comprando empresas de software vertical. Con lo cual, no fueron los primeros Constellation, sino que Vitec Software ya lo llevaba haciendo desde incluso antes que Mark Leonard en Constellation Software. Con lo cual, fantástico, carillo, pero ya veremos si llega la oportunidad. Y Lifco, bueno, pues Lifco es una empresa que no es de 1.000 millones. Lifco es una empresa de 10.000 millones. Aquí estamos hablando de un pedazo de bicho con el que me siento en un one-to-one con el CEO, en una mesa los dos, y el pobre eran las 5 de la tarde y llevaba desde las 9 de la mañana teniendo reuniones con inversores una tras otra, ¿no? Con lo cual el pobre estaba cansado.
Le dije, no te voy a quitar mucho tiempo, te voy a hacer solo las 2 o 3 preguntas claves sobre el IFCO, un poco, pues oye, la ciclicidad de Demolition, porque el IFCO es como la alma mater de las compounders, que es todo por el libro, no emite ni una sola acción, una máquina de componer al 20%, negocios con orgánicos al 8% y despliegan capital al 12%. Bueno, te estoy hablando de muchas compañías que hacen, dije, mirad el título, ¿no? Una ruta por el compound nórdico. Digamos que reunión tras reunión era a cuánto despliegas los orgánicos, qué tipo de negocios adquieres, qué márgenes tienen, ¿no? O sea, que pues estábamos en la meca de la composición, del interés compuesto, ¿no? Bueno, otras de mis preguntas venían un poco por la dependencia de Carl Bennet, que es uno de los señores más ricos de Suecia y que es un señor que tiene 72 años y que yo esperaba que en algún momento tenía que bajar el ritmo, ¿no? Y ya explicaba en alguna entrevista que leí, que en alguno de los podcasts os lo conté aquí, que en varias ocasiones había bajado al barro para poner a andar algunas de las divisiones, que nunca vendía nada, que era súper competitivo. Y bueno, me tranquilizó mucho porque me dijo que a día de hoy, ya hace varios años, que está completamente desvinculado de la gestión de la empresa y que no deja de ser un puro accionista financiero con el que prácticamente ellos no tienen relación, ¿no? Este señor que había estado de Managing Director de la división dental del IFCO, porque el IFCO es un conglomerado que se parece un poco a lo que fue hace unos años, que tiene división dental, división de sistemas y división de Demolition and Tools, que es como, digamos, la más... pues él me decía, no, dental es un negocio muy aburrido. Demolition es lo más explosivo, digamos, porque tiene crecimientos muy fuertes, pero también tiene ciclicidad. Y sistemas es un cajón desastre en el que nosotros, sistemas es lo que más nos va a permitir comprar. O sea, en sistemas podemos comprar muchísimas empresas industriales, nichos, empresas de márgenes muy altos y podemos volver a hacer, igual que tenemos en la división dental o la división de Demolition, si a futuro tenemos 50 compañías que se podrían encasillar dentro de una división, igual sacamos una tercera pata que no está dentro de sistemas y la ponemos al lado de dental y de Demolition, pero no deja de ser una organización interna nuestra que a las empresas no les va a cambiar nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tranquilidad en cuanto a la dependencia del chairman. Me pareció que, o sea, se lo sabe todo, pero me pareció cualquier pregunta que yo le decía, oye, Indutrailer, eso sí, esos lo van a hacer bien. Oye, ¿y esta otra compañía y tal? Y digo, ¿hicieron una ampliación de capital el año pasado? Nada, don't rush this model. ¿Cómo que don't rush? Dice, no, ni una que haga ampliaciones de capital. O sea, este sistema, si tú creces al 8% orgánico y 10-12% en adquisiciones, muy bien. Tan pronto empiezas a crecer a más del 15% en adquisiciones, para lo cual tienes que ampliar capital, empiezan a romperse cosas. O sea, aquí tienes que mantener el equilibrio y tú puedes asimilar entre un 10 y un 15% de adquisiciones cada año. Si intentas rush this model, o sea, ir más rápido, empiezan a pasar cosas. Le pregunté por todo lo del CEO de Rocco, que era el ex CEO del IFCO, y lógicamente pues a él le benefició que se fuese el CEO de Rocco porque le pusieron a él en su puesto, lógicamente, y todo esto de que está por ahí intentando vender la IPO y poniéndola como comparable en las presentaciones al IFCO. Y dice, claro, lo tiene que hacer rápido porque dentro de 4 o 5 años se va a saber la realidad de los negocios que está adquiriendo y ya no va a poder compararse con el IFCO, con lo cual tiene que calentar la IPO rápidamente y ponerla a cotizar. Bueno, dijo así un poco de broma, pero como quien que se respetan mutuamente, y pues me contó un poco todo el follón que hubo con el chairman cuando se enteró que tenía unos bonos vinculados a unos parámetros que eran muy anticuados y que aunque la empresa fuese fatal, él iba a seguir comprando el 100% de su bonus, ¿no? Y cuando el chairman cogió y le dijo, oye, mira, que tenemos que modificar esto, que creo que le montó un pollo que le llamó de todo, que cuando ya le había dicho que estaba fuera de la empresa por el pollo que le montó, que lo largó básicamente, le dijo a su hombre de confianza en la división dental que tú pasas a ser el CEO, que cuando el otro intentó recular y decirle, oye, mira, que se me calentó la boca y te llamé de todo menos, vamos, y le dijo, no, ya está, el daño ya está hecho, ya no vuelvo atrás, ¿no? Entonces cogió y fue cuando montó Rocco. Bueno, muchas anécdotas interesantes que cuando estás aquí en la pantalla y ves las noticias no es exactamente lo que están poniendo los periódicos, pero cuando te las cuentan allí como que son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y luego, pues oye, preguntarle, oye, pues Constellation, pues ya dijo, sí, se rió con Constellation, ya es muy grande Constellation, ya tiene que hacer adquisiciones muy grandes y está pagando bastante más caro por las adquisiciones. Y le digo, ¿cómo? Pero parece que las está rentabilizando. Y me dice, sí, ¿sabes lo que está haciendo Constellation? Constellation, las adquisiciones más grandes que hace, paga bastante más caro, pero el día 1, al llegar, sube los precios un 25%. ¿Cómo? ¿Están haciendo eso? Sí, confía en mí, que lo están haciendo eso. Claro, por eso nosotros vemos en las cuentas de Allscripts que básicamente pues pagaron lo que parecía un múltiplo alto y que muy rápidamente se pone a generar caja y la mejoran, y los orgánicos mejoran mucho porque pegan una subida de precios, y de buena tinta creo que puede tener información de que sí que, bueno, pues oye, pues que Constellation utilice, y le dije, oye, ¿y eso puede implicar que se le marchen clientes y tal? Que Constellation, no, porque lo hacen a sabiendas de que pueden hacerlo, porque son negocios con un switching cost muy importante, o sea, el coste de sus clientes prácticamente imposible que se marchen, y en los que además el peso de la cuenta de resultados de sus clientes, el coste del software, es muy marginal, con lo cual al final el hecho de que te suban los costes un 25% en una partida que no es de las más importantes en tu cuenta de resultados, pues pueden soportarlo perfectamente, con lo cual me dio un tip de qué puede estar pasando en las adquisiciones grandes de Constellation, pero como quien, créeme que están haciendo eso, pero además es que lo hacen porque pueden hacerlo, ¿no? Luego pues otros negocios, le preguntaba por un negocio de adquisición de Life Science y dice, no,
no, too narrow. Le digo, ¿cómo too narrow? Sí, muy estrecho. Cuando en las adquisiciones tienes poco universo de potenciales empresas que pueden ser adquiridas, muy rápidamente empieza la competencia y aumentan los múltiplos, con lo cual necesitas una base muy ancha de empresas para adquirir en las que haya muy poca competencia, ¿no? O sea, una persona de esas que lleva tantos años haciendo lo mismo y conociéndose tan bien las métricas del sector, quién despliega capital, quién compra negocios de nicho, quién compra negocios de tantos márgenes, quién amplía capital, quién tiene negocios que solo les ha soplado el viento a favor y que veremos qué pasa cuando les venga un ciclo en contra y que por eso tienen que calentarlo y venderlo. Súper interesante. Y me dijo también las partes malas. Me dijo, oye Javier, que sepas que nosotros, especialmente en Dental no, que es muy resiliente, pero en la división de sistemas, algunas de las empresas que tenemos, y en la división de demolición principalmente, si viene un colapso como el de 2008, a nosotros nos pueden caer las ventas y tener orgánicos, cosas que no han tenido, desde que salieron a cotizar, nunca han tenido orgánicos negativos en Evita. Sí que en ventas en algún año, pero como suben precios y mejoran los márgenes, en Evita y en Evit nada. O sea, es decir, es una compañía que es una máquina de componer que nunca ha tenido así aguanta la acción, ¿no? Y le dije, oye, pero ¿y si pasa eso? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, si la empresa pasa una época mala y caen las acciones un 30, un 40, un 50%, ¿qué vas a hacer? Y me dijo con la cara completamente seria, pedir un loan, o sea, pedir un préstamo e hincharme a comprar acciones. O sea, claramente me dijo, si pasa eso, Javier, compra todas las acciones del IFCO que puedas, porque el IFCO es una máquina que no va a parar. O sea, el IFCO es una máquina que haciendo las cosas como las hace, es una máquina de componer, que puede caer un 30, un 40, un 50% de las acciones, pero entonces los próximos años te vas a hartar a generar interés compuesto, porque las cosas van a volver a su sitio. Así que, como veis, reuniones muy interesantes y muy productivas. Y por último, ya después del seminario, camino hacia el aeropuerto, que me iba a Arlanda Air porque está en el norte, de camino a la Arlanda hay un pueblo que se llama Tavi, donde está la sede de MIPS, que es la empresa esta de cascos que os decía. MIPS, ya hablé alguna vez aquí de ella, es un sistema de plástico patentado que está dentro de los cascos, que el símil más auténtico que he encontrado, el que más se puede parecer, es el Gore-Tex de las botas. Gore-Tex es un sistema que ya no está patentado y que cuando tú vas a una zapatería a comprarte unas botas dices, bueno, esta cuesta 100, esta cuesta 130. Ya, pero es que esta tiene Gore-Tex. Esta seguro que no me va a entrar, tiene el logo de Gore-Tex. En diferentes marcas de botas te puedes encontrar ese logo y en esas aves seguro que no te va a entrar agua. Bien, Gore-Tex perdió la patente ya hace muchos años y la otra bota que está enfrente, que tiene otro sistema de otra marca, es exactamente igual de impermeable que la de Gore-Tex. Pero Gore-Tex está implantado en nuestra cabeza como que es el líder, la marca buena y la que es completamente impermeable. MIPS es esto en la seguridad de los cascos porque protege de los impactos oblicuos en un sistema, digamos, la rotación del impacto, que es un daño que puede producir bastantes lesiones cerebrales, un impacto oblicuo que te haga girarte muy rápido el cráneo, puede producir impactos en bicis, en esquís, en motos, etcétera, en construcción, pero MIPS todavía está en la fase en la que está construyendo esa imagen de marca porque las patentes aún faltan, empiezan entre 2028 y 2030 en adelante, empiezan a vencerle patentes, con lo cual está a 8 años vista de que le venzan las patentes, invirtiendo muy fuerte en marketing, investigación y desarrollo. De hecho, la empresa pues es como tiene unos aires de empresa tecnológica, no de empresa de cascos de bici, sino unos aires de un departamento allí de Research and Development, con todas las pruebas, las cámaras de fotogramas para captar ultra rápidas, o sea, para captar todos los fotogramas del impacto, con los dummies estos allí como los de los accidentes de coches para el impacto oblicuo, la caída desde arriba, los impactos laterales. Bueno, me estuvieron enseñando todo cómo hacen los test de los cascos y es muy interesante, ¿no? Entonces, empresa muy interesante que todavía está construyendo la imagen de marca. Digamos que, claro, es que esto es una empresa que tiene 75% de gross margin. Vende una pieza de plástico que conforme la vende, el casco se vende por más dinero, pero ganan dinero ellos. El fabricante de los cascos gana más porque lo venden bastante más caro que lo que le cuesta a ellos la pieza de MIPS. El distribuidor y la tienda gana más dinero y el comprador se va para casa más contento porque tiene un casco que le asegura más las lesiones cerebrales. Ya no digamos si son los hijos los que van en la bici, pues que se van con el logotipo de MIPS, que es lo mejor para mis hijos, ¿no? Con lo cual, todas las partes de la cadena ganan más. Hasta que pierda las patentes, tiene que conseguir que el consumidor, cuando vaya a una tienda, igual que cuando ahora vemos Gore-Tex, cuando vean el puntito amarillo de MIPS, que os recomiendo cuando empecéis a ver cascos de bici con el puntito amarillo detrás, ese casco tiene un sistema de MIPS y los hay de todo tipo, de marcas cualquiera, ¿no? Pues ahora están patrocinando a corredores del Giro, a corredores del Tour de Francia, tienen a profesionales de bici, de freestyle, de esquí, porque están metiéndose en muchos deportes, también motociclismo, están intentando penetrar en el sector de la construcción para cascos de alta gama, para constructores, pues trabajadores y operarios que están trabajando en altura, en edificios, etcétera. Todos estos impactos oblicuos, pues oye, pues un casco a lo mejor de alta gama de 80 o 100 dólares, pues oye, que en vez de 80 puede costarte 90 o 100 y la pieza vale 5 y todo el resto de elementos de la cadena van ganando más, ¿no?
Me pareció muy interesante. Le pregunté, claro, uno de los problemas por los que MIPS cayó tanto en los últimos años por todo el tema de inventarios de bicis que decíamos antes, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿cómo veis el tema de los inventarios? Me decía el otro día el CEO de Tool, que es vuestro propio chairman, que parece que los inventarios de bicis ya se están limpiando. Me dijeron, sí, es verdad, se están limpiando y posiblemente ya quedemos atrás con todos esos comparables tan malos, pero es verdad que la temporada de bicis, por la situación macro y por la estacionalidad, o digamos un poco que la temporada veraniega ha empezado un poco tarde por mal clima en Estados Unidos, vamos a seguir teniendo unos cuantos, o sea, como quien, sí, ha pasado una época mala por un motivo, pero viene otra época mala por otro motivo, o sea, como que aún tardarán en recuperarse, con lo cual veremos qué sucede porque MIPS es una empresa que el mercado, como sabe de sus bonanzas, de sus altísimos márgenes, de sus patentes, etcétera, siempre la ha pagado a precio de oro y digamos que a día de hoy MIPS cotiza a un precio en el que si cumpliesen a la perfección el guidance de 2027, que es hacer 2 billion en ventas con márgenes del 50, es decir, 1 billion en EBIT, pues es que está como a 14 o 15 billion. O sea, quiero decir, tendría que ir todo muy bien para que simplemente no estuviese rematadamente cara, ¿no? Motivo que yo la tenga en el radar y que fuese a verlos y que me gustase mucho conocer la empresa, hablar allí con la CFO, etcétera, y que me enseñasen todo el departamento de Research and Development, pero que yo la tengo en el radar porque me parece que el componente precio aún no está en el punto idóneo para tenerla en cartera. Así que esto ha sido todo hoy. Hemos hablado de nuestra parada en Londres, Just Scientific, Kistos Holdings, hemos hablado de distribuidores suecos, hemos hablado de Tool, de Lifco, de Lagercrantz, de Instalco, de Sdiptech, de Vitec Software, de Fasadgruppen, de la ausencia de Embracer y ahora de último de MIPS, de muchas compañías, unas que me han gustado más, otras que me han gustado menos, otras que ya tenemos en cartera con las que me he quedado muy tranquilo, otras que tenemos en cartera porque no me aclaran muchas dudas, pero en general hemos hecho un repaso a esta ruta por el compound nórdico tan fantástica que he podido hacer por Londres y Estocolmo. Así que espero que os haya gustado. Por favor, si a vuestras personas cercanas alguna de las empresas de las que hemos hablado hoy le creéis que pueden interesarle, pues os agradezco mucho que lo compartáis o que lo compartáis en redes sociales o por WhatsApp, por la vía que queráis, que hagáis crecer y perdurar este podcast en el tiempo. Por favor, que nos apoyéis en el objetivo de 5 estrellas en Spotify y por supuesto que a través de YouTube o de Spotify, si queréis dejarnos vuestros comentarios o vuestras dudas para los próximos consultorios, siempre serán bienvenidas. Nada más, os agradezco mucho que estéis ahí cada semana y anticiparos que ya estamos en la recta final de la temporada. Nos quedan un par de capítulos para terminar la temporada e irnos al descanso estival y creo que son capítulos muy interesantes. Así que dejo ahí la cosa para que haya un poquito de emoción en esta fase final de la temporada. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.